Hazlo. No te atreverías. Cierra la ¡Cobarde! boca. En serio, voy a acabar contigo ahora, ¿entiendes? Hazlo de una vez. Jamás te atreverías. Tú y yo arderemos juntos en un infierno común, en una sartén. Venganza tardía. De acuerdo, ¿quiere decir que ya tienen suficiente evidencia para ganar el caso y deshacer el daño? Así es. Primer Existen episodio. pruebas que el señor Doronin colocó ilegalmente una red de edificios en el territorio de las tierras bajas de Omsk. Mi cliente tiene intención de presentar una reclamación y exigir el derribo de infraestructuras, así que podría Estos decirse que duros tenemos 5 el caso años que ganado. pasé entre estas paredes fueron para mí. ¿Fueron para mí? Se convirtieron para mí. ¿Se convirtieron para mí? No, permanecerán para Era siempre. necesario escribirlo en un papel. Chica con síndrome de estudiante excelente. Pero no sé dónde lo dejé. Desecha ese cerebro. No puedo, es el cerebro de mi mejor paciente. ¿Son tus notas, mamá? Te pedí que no tomaras nada de mi mesa. Te dejas llevar demasiado por las ideas en tiempo pasado. Y gratitud 2 veces seguidas me pareció demasiado, así que lo arreglé. ¿Te preparaste para el examen de química, corrector? Espera. Mamá quería decirte que te agradece tu ayuda, le resultó muy útil y que ella entiende que cumples con tus responsabilidades. Sí, agradezco tu ayuda y me disculpo por esa pregunta. Bien. Yo nunca me atrevería a eso. Sí, pero al señor Doronin, como a todos los directivos del antiguo régimen, no le gusta que se le establezcan condiciones. ¿No tienes miedo de caminar por la calle sin casco y chaleco antibalas? Joven, ya no estamos en los 90. ¿Cuántos años tenías entonces? ¿8 años? Un poco más. Ahora todo no es tan emocionante como lo era durante su infancia. Las personas ya no contratan asesinos, sino que resuelven problemas en el campo legal. ¿Y por qué sigues viéndola? Es elegante. Tiene un modo de improvisar y yo ni siquiera puedo memorizar ese discurso que escribí. Porque estás viva con tus propias emociones y pensamientos y ella es una serpiente con falda desprovista de empatía. Tiene su razón. Quizá no sabes, pero desde que mi madre hizo prácticas con esa señora, empezó a usar pantalones de vestir incluso en vacaciones. No es apropiado, ¿cierto? Eva. El vestido era mejor, lo sabía. Espera, Eva. Roma quería decir que olvidó lo vulnerable que eres hoy y que no quería ofenderte a propósito, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, perdón, mamá. Realmente creo que eres una abogada genial. No importa lo que lleves puesto. Eso es. Y sería una completa tonta si no te contrata. Así se habla. ¿Pedimos pizza? Sí. No. Victory, 10º aniversario. Por cierto, acabamos de saludar a Vasiliev, que ganó la demanda contra Global Invest. De ahí viene esa risa nerviosa. Probablemente está tomando efedrina. Hola. ¿Puedes no hacer diagnósticos hoy, por favor? ¿Puedes relajarte un poco? O en un par de años serás una neurasténica, como estas ricas y exitosas personas. Buenas tardes. Dimitri, Hola. Hola. parece que Dimitri te ayuda a estar menos nerviosa. Estoy tranquila. Decidí no ¿En serio? obsesionarme con eso, ¿sí? Sí. Sí. Me gustaría trabajar en Victory, pero hay muchas otras buenas agencias de abogados, Sí, así eso que... es todo. Cálmate, hablé con nuestra jefa. Parece que tu candidatura le agrada, o al menos no le produce náuseas. ¿Sí? Aprovecharé la oportunidad de la señora Alferova. Tal vez logre volverme más cercana a ella. Iré a saludar. Sabes, a veces me arrepiento de no ser su becario. Buenas noches, señora Olga. Se ve genial. Su vestido es hermoso. Muchas gracias. ¿Te atreviste a usar un vestido sin mangas? Es muy valiente considerando que tienes más de 30 años. Escuché que las etiquetas de la moda las inventaron personas acomplejadas. Este es Dimitri, mi esposo. Psiquiatra, mantengámonos en contacto. Por supuesto. ¿En serio? Ella es cofundadora. Ahora no me llamarán. Cálmate, por favor. Tu abrigo. Calma. Dame tu abrigo. Te ves genial. Victoria, por favor, no digas con quién trabajas. No ofrezcas tus servicios.
Hola. Hola. Este es mi esposo. Buenas noches. Psiquiatra, lo sé. No deberías ocultarle a tu jefe que tu esposo es esa mente brillante en su campo de trabajo. No lo escondí. Pero pensé que era inapropiado presentarlo así. Compré un libro sobre trastornos cognitivos. Entonces puedes considerarme tu fan. Bueno, ¿todos los trabajadores aquí ya han sido diagnosticados? Sabe, tengo este principio, no mezclar trabajo y placer. Quería saber cómo se llama la enfermedad cuando no puedes distinguir entre gaseosa y whisky por tercera vez. Este es mi esposo Vadim y el tercer cofundador de la empresa. Igualmente. ¿Puedes decirme cómo se llama la enfermedad mental cuando no niegas en absoluto que eres una demente insoportable? ¿No? Creo que comeré algo. No, yo también. Amigos, colegas, atención, atención. Arcadi. Acérquense. Ven conmigo, ven. No puedo. Arcadi, te lo Vamos. ruego. ¿Champán? Gracias. Toma esto. Bien. Dio la casualidad de que el final de mis prácticas tuvo lugar en estas maravillosas vacaciones. Y en el aniversario del despacho de abogados Victory. Quiero decir, desde el fondo de mi corazón, que estos 5 años que pasé entre estas paredes se volvieron para mí como toda una experiencia. Muy bien. Vadim. Estaba llena de... Lo siento, de verdad me estaba preparando. Bien hecho. ¡Vamos todos juntos! ¡Aplaudan! ¡Eso estuvo excelente! Fue un completo fracaso. En este punto no me dejas otra opción. Por favor, le pido que me perdone. Fallaste tu discurso. Un abogado debe expresar sus pensamientos con claridad en cualquier situación. Y como activista de derechos humanos, siempre he estado del lado de los débiles. El puesto de abogado junior es tuyo. ¿Acaso fui tan mala? Relájate. Ya en el primer año me di cuenta que serías buena. Solo prométeme que no volverás a actuar como una lunática. Lo prometo. Gracias. En serio, de verdad, muchas gracias. Y una cosa más. No intentes complacer a todo el mundo. Eres abogada. No eres modelo de lencería. Deberías sentirte incómoda. Debes ser un dolor de cabeza. ¿Está bien? Mañana es tu primer día de trabajo. No bebas demasiado. No tolero llegar tarde. Fueron buenos tiempos, sí. Quisieron engañar. Vadim, alto. Alto. Ya fue suficiente, Vadim. Me estás avergonzando. No lo beberé. Quita tus manos. Vadim, vete a casa rápido. Rápido. Por favor, vámonos a casa. ¡Quítame las manos de encima! Dame eso. ¡Felices vacaciones! ¿Siempre termina así para ellos? Adelante. Ayúdame. Oh, Gracias. Gracias por traernos. te ves tan hermosa con ese vestido. Gracias. Fue una tarde maravillosa. Sí, y este día eres la más hermosa. ¿En serio? ¿En serio? Por cierto, recuerda que teníamos una apuesta sobre esta tarde. No lo recuerdo. Apostamos entre si me darían el cargo o no. ¿Sí? Sí. Págame. Está bien. Negocios son negocios. 2, 3. Aquí tienes. Espera. Yo aposté que te darían el cargo. ¿Sí? Sí. Es cierto. Entonces esto es mío. ¿Qué día tan maravilloso?
Gané una apuesta y mi esposa ahora trabajará en un puesto bien remunerado como abogada. Y saldaremos esta estúpida hipoteca. Espera. Deberías contestar. Podría ser una emergencia. Sí, tienes razón. Lo siento, necesito responder. ¿Hola? ¿Cuándo? En realidad, no es un buen momento. No. Está bien, entiendo. Sí, tenías razón. Era un paciente. O sufre una sobredosis o finge, pero de cualquier manera tengo que irme. Trataré que sea rápido, ¿bien? Suena como una excusa estúpida para ir a ver a tu amante. Lo siento, no se me ocurrió nada mejor. Bueno, está bien. De todos modos, no esperaba sexo, así que no hay problema. Que te diviertas. Llévate tu cerebro. Despídete de Eva, querido amigo. Entiendo. Adiós, adiós. Buenos días. No te oí llegar. Buenos días. ¿Por qué tiramos el viejo molinillo de café? Buenos días. ¿No recuerdas que el otro molinillo hacía ruido? ¿Te vas temprano? A Victoria no le gusta que la gente llegue tarde, pero en general esto es sadismo, hacer una fiesta en mitad de la semana. Entonces voy a desayunar comida de ayer. Por última vez, a partir de ahora eres hijo de madre trabajadora. ¿Cómo está el paciente? Sí, todo está bien, como siempre. Perdón, tengo que irme. Espero que sepas cómo se enciende el lavavajillas y no te mueras de hambre. Deséame un buen día. Que tengas un buen día. Gracias. Mamá quería decir que le importas. Solo necesitamos saber que ella debe llegar temprano y que se divierte. Ya hablarán de eso en la noche. Buen comienzo de día, hijo. Solo es un juego. Son damas chinas. ¿No las conoces? ¿Qué ocurre si reviso el historial de tu navegador? Pero tú no harás eso. Eres un padre normal que no humillaría a su hijo con hipercontrol, ¿verdad? ¿Es algún simulacro? ¿Saben que empezamos a las 9? Hoy no tenemos acceso. Puedes irte a casa. ¿Y no llegará a tiempo con Victoria el primer día? Esperaré. ¿No lo sabes? Victoria fue asesinada. ¿Qué? Golpe en la cabeza. La encontraron muerta en su casa. Hay muchos rumores en la oficina. No se sabe nada más. Sí, gracias. Eva Berezaev. Sí, ¿ustedes? Oficial Ivanov. ¿Podría acompañarme a ver al detective Lavrov? Yo acabo de llegar. Una simple formalidad. ¿Notó algo inusual en su comportamiento? No, bueno, no lo sé. Se comportaba normal, hablar, reír. ¿Sabes si tuvo alguna pelea? Con su esposo. Él bebía mucho. A ella no le gustaba. Se pelearon y se fueron. ¿Y su esposo, él se fue con usted de la fiesta? Sí, salimos casi después de ellos. ¿Se quedaron en su casa? No, lo llamó un paciente. Había algo sobre una sobredosis y se fue de inmediato. ¿Y usted recuerda exactamente a qué hora regresó? Me quedé dormida.
Luego me desperté y él estaba desayunando, no sé. Entonces no puede decir con certeza que pasó la noche en casa. ¿Puede explicar por qué hace estas preguntas? Claro. Su esposo es sospechoso del asesinato de Victoria Komisarova. No, es una tontería. Disculpe. Las cámaras de seguridad registraron cuando llamaron a un taxi con la tarjeta de su esposo a las 0 horas y 15 minutos y condujo hasta la casa rural de Victoria. Muéstrame. Mire. La segunda cámara, desde el otro lado, grabó cómo su esposo caminó por el callejón hacia la casa de Victoria. Regresó de allí a las 0 horas y 20 minutos. Como puede ver, estaba muy alterado cuando volvió de allí. Victoria murió en ese lapso y los vecinos oyeron a un hombre y a una mujer discutiendo. De hecho, fueron ellos los que llamaron a la policía. ¿Hay algún testigo? Escucharon cosas. ¿Y las cámaras? No funcionaban o estaban apagadas. No tiene ninguna evidencia directa. Señora Eva, ¿no cree que ahora hemos cambiado de roles? ¿Es un interrogatorio? ¿O una conversación informal? El expediente no está en la mesa, así que... La conversación ha terminado. Quiero ver a mi esposo. Señora, eso será imposible mientras no se aclare todo. ¿También arrestaron a Vadim Komisarov? Vadim afirma que Victoria lo dejó a medio camino y luego se fue a un bar. Las cámaras del bar, la calle y testigos lo confirman. Estuvo en ese lugar desde las 23:30 hasta las 2 de la mañana. ¿Le gustaría ver? Regresó a su casa, encontró a Victoria asesinada y llamó a la policía. ¿Dimitri ha sido acusado formalmente? No. No tienen derecho a mantenerlo bajo arresto. De hecho, sí. Quedan 72 horas de arresto preventivo. Como abogada usted lo sabe. También sé que no dirá nada sin su abogado. Eso ya lo resolvimos. Con el abogado penalista Yegor Vasiliev. ¿Yegor Vasiliev? Soy yo. ¿Usted es? Eva Beresaev, esposa de Dimitri. Es Eva. Encantado de conocerla. Aunque desearía que fuera en otras circunstancias. Ya estamos trabajando en el caso de su esposo. ¿Cómo se ve el panorama? No muy bueno. No quiere admitir su culpa. Dice que Victoria estaba muerta cuando llegó. Creo que fue así. Es un psiquiatra, no un asesino. Los investigadores no piensan igual. Si hubiese llamado a la policía y no hubiera sido grabado huyendo como un zorro de un gallinero, tendríamos oportunidad. ¿Entonces no intentará defender su inocencia? Es un caso perdido. No hay nada a su favor. ¿O tiene miedo de arriesgarse? Escuche, señora. La investigación ya determinó quién es el responsable. Este es un caso de alto perfil y el fiscal quiere demostrar sus capacidades. Y si su esposo tiene sentido común, le aconsejo que llegue a un acuerdo. Con una muy buena confesión, podrán imputarle homicidio culposo. Y declararse culpable de un crimen que no cometió. Y ser sabio por su bien. Hasta luego. ¡Dimitri! 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 Por favor, yo soy la esposa. ¡Por favor! ¡Dimitri! Señor Lavrov, déjeme adivinar. El abogado ofreció un acuerdo de culpabilidad por homicidio culposo. Usted a su vez le garantizó una condena mínima y la posibilidad de libertad condicional. ¿Crees que te revelaré los detalles de la investigación? Bueno, por supuesto que no. ¿Por qué necesitaría cuestionar los procedimientos de nuestro sistema legal imperfecto? Solo tengo mucha curiosidad por saber cuánto te pagaron por encerrar a una persona inocente. ¡Señor Lavrov! ¿Está diciendo que sabe quién es el acusado? ¿Yo? No, claro que no. Solo me encanta gritar tonterías pretenciosas y apuntar micrófonos a la gente. Ya veo, eso es lo que pensé. Señorita,
¿No es de la editorial Belleza y Deportes? No soy periodista. ¿Y tú quién eres? ¿Bloguero o una curiosa de la ciudad que quiera aparecer en la televisión? Soy la esposa de Dimitri. No puede ser. No, disculpe, es que no pensé que podría encontrar a alguien como usted aquí, y justo en un momento como este. Lo entiendo. ¿Y tiene alguna idea de quién es el acusado? Bueno, creo que es una especie de villano rico. Y la señora Komisarov molestó a uno de sus amigos. ¿Doronin? Es bueno que mujeres como tú, pues vean algo más que blogs de gatos. Es un idiota sexista. Espere. No era mi intención ser sexista. Solo intentaba animarte de alguna forma. Bueno, me puedes golpear si quieres. No quiero. Quiero saber quién está incriminando a mi esposo. Sea quien sea, creo que tiene suficiente dinero para pagarle tanto al asesino como al abogado de su esposo. Y creo que será ese abogado quien definitivamente termine de hundirlo. ¿Y qué debo hacer? Creo que primero hay que deshacerse del abogado Vasiliev y luego contratar a un abogado privado, uno en el que de verdad puedas confiar. Te llamo luego. ¿Quién te dejó entrar? Trabajo aquí. No, ya no trabajas aquí. Victoria dijo que estaba contratada. Y Victoria ya no está. Y ella no dejó ninguna orden sobre ti. Sí, lo siento, no vine a eso. Mi esposo necesita un buen abogado y usted es la mejor. ¿Podría encargarse, señora Olga? Su esposo fue detenido por el asesinato de su amiga. Y también directora de esta empresa. Sea amable y no cree situaciones incómodas con sus peticiones. ¿Mm? ¡Arkady! ¡Arkady! Escucha, no pude hacer nada. Al parecer ahora todo depende de la junta directiva y no solo tú estás fuera. No, es eso de lo que quiero hablar. Toma el caso de Dimitri. No tengo mucho dinero, pero te pagaré. Pero tienes a Vasiliev. Vasiliev es un inútil. Eres mi última esperanza. Está bien, ven conmigo. El caso está perdido y tienes mucha suerte de que alguien se haya hecho cargo. Arkady, Dimitri no es culpable y lo sabes. Lo sé. Solo te puedo dar un consejo. Confía en Vasiliev. Es un profesional en estos asuntos. No te dará un mal resultado. Vasiliev quiere que Dimitri confiese homicidio culposo con Victoria. ¿Qué clase de profesional es? Silencio. Cualquiera en su lugar habría ofrecido un acuerdo por homicidio culposo. ¿Y tú? Yo no aceptaría un caso así. Mi estatus aún no es tan alto y no puedo darme el lujo de tener una derrota tan grande en mi carrera. Eva. ¡Eva! ¡Me voy! Suficiente, ya vete de aquí. Largo Mira lo de que aquí. hiciste. ¡Oh! Pero qué sorpresa. ¿Me estaba siguiendo? Tengo la misma pregunta. No, vine a entrevistar a tu nuevo jefe. Déjame ayudarte. Creí que compartirían información sobre Doronin conmigo, pero no. La señora Alferova vio en mí a un cronista amarillista. ¿Acaso no es así? En general no es así. Era amigo de Victoria. Por supuesto, ella era una víbora, pero siempre era la primera en tender la mano si te estabas ahogando. Por eso comencé mi investigación periodística y estoy mostrando toda la información en la nube para que nuestro valiente comité de investigación no deje escapar nada. ¿Y tú? Trabajaba aquí. Tuve una pasantía y Victoria era mi jefa. ¿Esa información es útil para su investigación? Espera, Eva. ¿Entonces eres abogada? Hacía pasantías. ¿Usted qué piensa? Entonces, ¿por qué necesitas a Vasiliev? ¿O a alguien más? Tú misma eres abogada y puedes defender a tu esposo. El caso más sonado de los últimos tiempos liderado por una pasante. Gracias por nada. Adiós. Eva, piénsalo. ¿Qué está pasando? ¿Y el oficial a cargo? ¿Tiene una orden de cateo?
Sí, ya se la presenté a este joven que tiene muchos conocimientos jurídicos y sobre procedimientos. Le enseñé bien. Todo en orden. Estábamos hablando un poco. Un cateo no le da derecho a interrogarlo. No era un interrogatorio oficial. Sí, pero el joven Roma me prometió que si recordaba algo con seguridad me lo contaría. En su presencia, claro. Estoy de acuerdo. ¿Cuándo me Espere. devolverán mi laptop? En cuanto la analicen. La necesito para mis tareas. Me haré personalmente responsable de tu dispositivo. Hasta pronto. Creen que soy un estúpido. Que no puedo vivir sin aparatos. Ya llevo todo un mes estudiando. Y reduje el tiempo en línea a 20 minutos por día. ¿Hola? ¿Hola? No puedo oírte. Espera un segundo. Sí. Señora Eva. Ella habla. La llamamos desde el banco. No podemos comunicarnos con el señor Dimitri por teléfono. El caso es que tiene un atraso en el pago de su hipoteca. ¿Cuál sería la deuda? Serían 2 meses de atraso. Le enviamos una notificación por correo electrónico. Está bien, gracias. Intentaré resolverlo. ¿Querías decirme algo? Dime qué sucede. Tu padre estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. No soy un niño. Tengo que saberlo. Tu padre es sospechoso de asesinato. Pero no hay pruebas contundentes. ¿Y tú vas a defenderlo? Nadie podría hacerlo mejor que tú. Aunque a nadie le importe. Señor Yegor, buenos ¿Es días. usted? Hablé con la Frov, no me deja ver a mi esposo. Lo siento, pero no puedo ayudarla. Si convenzo a Dimitri para que firme y acepte, ¿nos permitirían las visitas conyugales? ¿Y cómo podría hacer eso? Señor Yegor, ¿ha estado casado? Hola. Hola. Bien, tenemos mucho que discutir y tenemos poco tiempo. Escúchame. Ya sé que no eres culpable. Solo necesito saber por qué fuiste a ver a Victoria esa noche. ¿Qué los conecta? Ella tomó unas sesiones de psicoterapia conmigo. No debía contarle a nadie, ni siquiera a ti, lo siento. Esa noche me llamó y me dijo que no se sentía bien. Hace poco tiempo le receté antipsicóticos. Parecía funcionar. Por la noche tomó alcohol y quién sabe qué más. Podría haber un efecto secundario. Fui a verla y cuando llegué ya estaba en el suelo, cubierta de sangre. Me di cuenta de que no podía hacer nada. Entré en pánico y huí. ¿Eso es todo? Sí. Yo, como tu abogado, debo saber toda la información. Espera. No me habían asignado un abogado. Vasiliev no es de confianza, parece estar implicado. Debes firmar una petición para cambiar de abogado. Espera, ¿no crees que esto es demasiado rápido? ¿Dudas de mi capacidad? ¿No quieres que te defienda? Sí, no. Ese no es el punto.
Es solo que Lavrov es un bastardo y un provocador. No quiero que caigas en una trampa así. Si te preocupa mi estabilidad psicológica, no es un problema, Dimitri. No, no lo digo por eso. Sé que no soy abogado, pero Vasiliev me parece un abogado competente, así que... Vasiliev me dejó entrar solo para convencerte de que te declares culpable. Buenos días. ¿Qué tal la reunión familiar? ¿Empezamos? No firmarán nada. Pero estábamos de acuerdo en todo. El señor Dimitri insistirá en su inocencia. Pero... espere, sé lo que está pasando aquí. Repito una vez más. El señor Dimitri no asesinó a nadie y no irá a prisión por un delito que no cometió. Muy bien. Me hizo parecer un novato. Es mi culpa. Bien. ¿Debería llamar a seguridad o ya conoce la salida? Yegor Vasiliev. Rechazo sus servicios. Recurriré a otro abogado. El trato no se llevará a cabo. Mi cliente no es culpable y lo demostraré. Qué parecidos son los modales y las entonaciones. Solo Victoria entraría a mi oficina de esa forma. Así que permítame preguntarle, ¿no tiene miedo de que esto sea demasiado para usted? No se preocupe, señor Lavrov. Mis habilidades son suficientes para ganar este asunto. Escúcheme bien, no tiene idea en qué clase de porquería se mete. En cuanto toda la escoria empiece a salir, querrá huir de inmediato. Aprecio su preocupación, pero pongámonos manos a la obra. Leí los materiales y la investigación no tiene base para presentar cargos. Sin arma homicida, sin testigos, pero lo más importante es que mi cliente no tiene motivo. Pero ahí se equivoca. Su cliente sí tenía un motivo. Estas fotografías pertenecían a la mujer asesinada. Quizás pensaba chantajear a su cliente. ¿Qué cree que pasaría con la carrera de su esposo si esto saliera a la luz? Seguro le revocarían su licencia. La señora Victoria era muy hábil al tener un psicoterapeuta de bolsillo, en especial cuando todos los peces gordos de la ciudad acuden a él. Este no es él. Este... es pura especulación. Eso dígaselo al fiscal. Tal vez no seamos heroicos después de todo y hagamos lo que tenemos que hacer. Estaba advertida. ¿Y bien? Eso no duró mucho. 4 o 5 veces. Y luego volvimos al estatus médico-paciente. Hace un mes que no la veía. ¿Crees que eso debería consolarme de alguna manera? Vamos a calmarnos un momento. No me digas que me calme. Era obvio. Qué idiota soy. Por eso me dio este puesto. Decidió sentir lástima por la esposa de su amante para no quedar como una zorra vengativa. Bueno, ese era su estilo, ¿verdad? Ser condescendiente en cualquier situación para quedar bien parada, ¿verdad? Y veo que ya no te preocupa su muerte, ¿no?
¿Intentas hacerme sentir culpable? No te atrevas. Bueno, sí, soy un bastardo y sería mejor que me dieran 20 años en prisión. Puedes no comportarte como un idiota, no tienes idea de lo que estoy pensando. Ya dime tus geniales ideas, abogada. ¡No lo sé! No lo sé. Solo quería protegerte. Y ahora no tengo idea de qué hacer. ¿Qué tipo de fotos son estas? ¿Qué quería? ¿Dinero? ¿Te chantajeó? Espera. ¿Entiendes que este es el motivo? Pongámonos de acuerdo. Soy un bastardo y un traidor. Además, un cobarde, pero no soy un asesino. Y además, Victoria no me chantajeó con esas fotografías. No tengo idea quién las tomó ni de dónde las subieron a su nube. ¿Me entiendes? Escúchame. Si no me crees, puedes rechazar defenderme. Lo aceptaré. Pero no sé cómo demostrarte que digo la verdad. Por favor, no se vaya. No se vaya. De asesinato. No tiene miedo a defender su carrera. ¿Qué se siente defender a la persona? Espere. Entonces, señores buitres, nos vamos. Nada interesante aquí. Vasiliev filtró información del caso. Aparentemente estaba enojado porque lo sacaste. Para ser honesto, no pensé que lo harías. Yo tampoco. Ahora no sé si valió el esfuerzo. ¿Sucedió algo? Tácticas correctas. No se puede ser franco con un paparazzi. Digamos que apareció información para la que no estaba preparada. ¿Qué vas a hacer más tarde? La verdad, me sorprendes. Pero la vida tiene sus dificultades para cada uno. En general, mi vida ha sido bastante aburrida. Estudiar, tener un hijo y de repente... ¡bah! Adiós. Se va. Aunque... como periodista es una lástima que no lo sepas. No me sorprende. Con solo verte pensé que una mujer casada se comportaría de manera diferente. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es posible para él y para mí no? ¿Por qué, Yuri? ¿Por qué? Otra ronda. ¿Por qué? Siendo honesto, dudo mucho que tu esposo esté en un bar embriagándose por ti. Se acostó con Victoria. No tiene que embriagarse. Cuando vi las fotos, pensé que eran imágenes de algún tipo de película porno. Bueno, ya no sé ni qué decir. Nunca he sido un psicólogo familiar, aunque me gusta escuchar. Muy bien. Porque odio a los psicólogos, especialmente a los psiquiatras. Salud. Eva, ya fue suficiente. Suéltalo, 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 suéltalo. Oye. Suéltalo, ya fue suficiente. ¿No crees que tengo suficiente? Me desacredité como abogada. En vez de tener una defensa, ¿sabes lo que estoy haciendo? Repito en mi cabeza cómo se lo hacía esa mujer. Eso es bueno. Quiero decir que es malo, por supuesto, pero eso demuestra que tu esposo es un hombre normal y sano y no un asesino a sangre fría. ¿Por qué lo defiendes? ¿Ah? Si vieras esas fotos... Tú eres igual. Tuve un hombre, uno. Di a luz a un niño a los 19 años. Lo cargaba con una mano y tomaba notas sobre derecho penal con la otra. Y en la escuela siempre asistía a las reuniones de padres. Ni una vez, no tengo ni una foto indecente. Mira, ni una sola.
Sí. ¿Ves lo que te decía? Fue suficiente. Porque no tengo ni una sola fotografía indecente. Ven aquí. Sí. Espera, ¿Otra? espera. Eso es Ya basta. todo. Soy una chica mala. El teléfono, dámelo. La chica mala se tiene que calmar. No. La chica mala se calma porque no quiero ser tu mal recuerdo después de la cita de hoy. Aún tengo que llevarte a casa y no quiero llegar en malas condiciones. Eres tan bueno. ¿Dónde está el baño? Ah. ¿Necesitas ayuda? La cuenta, por favor. Sí, diga. ¿Qué sucede, jovencito? ¿Acaso no reconoces a tu madre? Sí, pero casi nunca bebe y no viene más tarde de las 8. Bueno, tranquilo. A todos nos pasa alguna vez. Todo está bien. Sí, claro, está bien. Y tú eres el de YouTube, ¿no? El que molesta a los famosos. Ven, siéntate en la Así es, ese soy yo. Pero esto no aparecerá en internet sobre tu madre. No tienes que preocuparte. Aquí está tu bolso. Eso es bueno. Vamos, quítate los zapatos. Es mi casa. ¿Mago de tercer nivel? ¿De qué hablas? Claro, traigo esto conmigo. Estoy algo atorado. Pero a mis fans también les gusta, así que sigo jugando. Oh, séptimo nivel. Tengo 10 espadas, un casco de protección 15, además de los hechizos y las botas. Lo usual. ¿Eso es todo? Sí, estoy dejándolo. Yo también lo haría si pudiera. Bueno, ya tengo que irme. Que nuestros caminos se encuentren. ¿Te de nuevo. vas? Adiós. Está bien. ¿Y bien? Yo no te... no te preocupes, estoy bien. Sí. Nunca más volveré a hacer algo así. Está bien, mamá. Todo el mundo tiene derecho a un desorden en su vida. Me entendió mal. Necesito los expedientes del caso de Doronin, que dirigió Victoria. ¿Perdió la cabeza? Esto es necesario para proteger a mi cliente, Dimitri Veresaev. He oído muchas cosas. Solo los perezosos aún no han publicado sobre su atrevimiento. Me gustaría proporcionar a la investigación un sospechoso alternativo. ¿Dónde puedo ver los materiales? Dime, ¿qué se siente saber que tu esposo le hizo el amor a tu jefa? Vamos, no podía ocultarle a su abogado un detalle tan importante. ¿Entiendes que debes ganar? ¿O acaso quieres que lo encierren de por vida? ¿O solo te quedas aquí jugando a la víctima para no dañar tu imagen de abogada? Yo soy una profesional, señora Olga. Sé separar lo personal del trabajo y ahora mi trabajo es demostrar que Dimitri no asesinó a Victoria. ¿Dónde puedo familiarizarme con los materiales? Los casos no cerrados no se transfieren a terceros. Esto es contrario a la ética de los abogados y tú, como profesional, deberías saber esto. Puedes retirarte. Hola, ¿cómo has estado? ¿Te sientes mejor? Algo mejor. Gracias por quitarme el teléfono y borrar esas fotos. Estoy muy avergonzada. No fue nada. Creo que lo estás tomando muy bien para lo grave que es la situación. Por cierto, me siento muy halagado de que hayas intentado elegirme para esta venganza. ¿Qué estás haciendo? Traté de conseguir materiales sobre Doronin, pero la estirada de Olga me negó el acceso. Sí, eso era de esperarse. Por cierto, existe otra forma de obtener información sobre Doronin. Pero tienes que saber que es bastante arriesgado. ¿Está entrevistando a su yerno? No es un chiste, Eva. Ni siquiera puedes imaginar qué información puedes extraer de una persona si una chica con escote bajo hace las preguntas correctas. Disculpe, joven. Gracias.
No estés nerviosa. Lo dijiste y ya no estoy nerviosa. Me alegra ayudar. Este evento es para la élite. No te sorprendas que haya tan poca gente. Apreciados invitados, Yaroslav Doronin. Gracias. Me alegro ver entre los reunidos invitados eminentes y queridos en mi corazón. Estoy seguro de que en tiempos difíciles cada uno de nosotros recordará todo aquello en lo que ha tenido suerte en la vida y le dará fuerza para continuar. Les deseo un agradable momento gastando su dinero, señores. Oye, espera, ¿a dónde vas? Ese es Doronin. Ya sé que es Doronin. Tiene demasiados guardaespaldas. Es casi un ejército privado. No puedes acercarte a él solo así. Además, otros personajes vinieron a hablar con él. Ve sobre tu hombro derecho. Por supuesto. Stanislav Shiriev es la mano derecha de Doronin. Además, es un amante de todo tipo de delicias y sabes a qué me refiero. Y ya ha ganado bastante. Entonces ve a hablar con él y yo iré a hablar con su secretaria. Espero tener suficiente carisma para encantar a una mujer de 50 años. Buena suerte. El siguiente artículo a subastar es este jarrón del Imperio Mongol. Fue recuperado. Señor Stanislav. Sí. Portal de Internet Belleza y Deportes. ¿Puedo hacerle algunas preguntas? Disculpe, le traje una copa. Disfrútela. Sabe, incluso tengo curiosidad por saber cómo puedo ser útil. El único deporte que practico es atarme las agujetas de los zapatos. No, no puede decir eso con unos brazos así. Parece que nunca sale del gimnasio. ¿Levanta pesas? 45 al fondo. ¿O una buena nutrición? ¿Alguien más? Sí, me encanta comer. Puede creerme, sigo una dieta muy estricta. Interesante. ¿Quiere compartirla? 60. Adoro a las mujeres persistentes. Venga conmigo. Por cierto, los canapés con salmón son fantásticos. Oh, me encantan los canapés de salmón. Sí. Interesante. Espere un momento. Por supuesto. Entonces, señor Stanislav, ¿cómo logra combinar una organización benéfica, un horario de trabajo exigente y aún así disfrutar de la vida? Pero ¿cómo consigue parecer una tonta tan ingenua con un cerebro tan cínico? Continuemos nuestra entrevista en un lugar más conveniente, ¿de acuerdo? Tiene un par de minutos, ¿verdad? Le aconsejo que me acompañe. Por su propia seguridad. Vamos. Rayos. 14. ¿Qué está haciendo? ¿A dónde me llevan? Tenga cuidado. Bueno.
Continuemos nuestra entrevista. Solo haga exactamente las preguntas que hizo. ¿Y luego qué? ¿Me matará? ¿Qué quería? Se vistió para impresionar, entró a la guarida del villano. Ahora entiéndalo. Queridos amigos, estoy transmitiendo desde la hacienda Yusupov. Es un lugar hermoso donde en la planta baja recaudan dinero para los huérfanos y la gente es torturada y detenida en sótanos. Se los mostraré. Aquí está, señor Stanislav. ¿Por qué mantiene a la dama en el sótano? Déjela ir. Tranquilos. Ya es tarde, chicos. Ya es tarde. La transmisión se guardó en mi canal. En 5 minutos lo verá más de 3,000 suscriptores. Entonces sugiero que devuelva mi teléfono. El teléfono. Devuélveselo. Deje ir a la dama. Vamos. ¿Quiere privarla del placer de descubrir al sinvergüenza? Pregunte, pero rápido. Aún tengo por ahí un par de rehenes a los que quiero torturar. ¿Doronin ordenó el asesinato de Victoria? Entiendo su deseo de justificar a su esposo por cualquier medio. Solo que el señor Doronin acostumbra a negociar con la gente, no matarla. Y dígame, ¿por qué razón deberíamos creerle? ¿Cómo puedo mentir en presencia de una persona que tiene más de 3,000 suscriptores? Hay muchos más. Bueno, es cierto, considerando el hecho de que aquí no hay conexión a Internet. Está bien, en serio. En vísperas de su muerte, Victoria convenció a su cliente para que retirara la demanda en contra del señor Doronin. Ella no haría eso. Bueno, incluso esas personas de hierro tienen debilidades. Logramos descubrir que en el proceso de Maslow contra Neshizkoy, Victoria falsificó un informe psiquiátrico bueno para salvar a su cliente de la cárcel. La amenazamos con hacerle público este hecho y Victoria aceptó nuestros términos. Esta es la firma del demandante demandado. Aquí la suma. Como puede ver, queda claro que el señor Doronin no tenía motivos para tomar medidas extremas. ¿Bien? Espero que ahora no molesten a Doronin y no lo comprometa con su presencia. Venganza tardía. Gracias. Sí, no fue nada. También me hice ver como un idiota con ese teléfono. Por cierto, el señor Stanislav resultó ser un buen sujeto. Compartió información privilegiada, pudo haberla inventado. No, en serio. Nadie había hecho eso por mí. ¿Y tu esposo? Mi esposo es más de evitar conflictos. Eres como en las películas. Sí, así es. Como en el cine. Bueno, entonces consideraremos nuestro evento un éxito. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Me temo que sé quién emitió ese falso informe para Victoria. ¿Desde cuándo empezaste a publicar informes falsos a petición de tu amante? ¿Qué te preocupa más, la amante o el certificado falso? Lo que más me preocupa es que otra vez me hayas ocultado información importante. Te enfrentas a la cárcel y para mí es un gran fracaso. Ese certificado no tiene que ver con el asesinato. Me parece que sí. Victoria podría chantajearte, por ejemplo, publicando tus maravillosas fotografías a cambio de un pequeño servicio inocente. Realmente no te gusta que te pongan condiciones. Y resulta que no me conoces. Me pregunto a qué se debe. Seguro porque es conveniente para ti.
Esposo exitoso, reputación impecable, feliz vida familiar, todos respetan los límites. Nadie interfiere con sus celos, ni interfiere con tu carrera. Pero mala suerte, tu esposo resultó ser una persona normal que se acostó con otra mujer. Yo también hice los cálculos. Necesita un informe falso y salvar a la desafortunada mujer. Y Victoria hizo un trato con su conciencia. E hizo las paces con Doronin para no tenderme una trampa. Y yo le agradezco por eso, ¿sabes? Estoy muy agradecido con ella, por lo que no tenía sentido matarla. ¿Te resulta más fácil pensar que tu esposo es un asesino y Victoria es una estafadora que obtuvo lo que se merecía? ¿Mm? Espera. No quería decirlo así, me enojé mucho. ¿Por qué no quieres creerme, aunque tienes todo el derecho a no hacerlo? ¿Hay algo más que debas saber sobre tu relación? No. ¿Decides entre rojo o coral? No creo que deba ir allá. Entonces dirán que te sientes culpable. En tu caso, no es la mejor táctica. Si quieres preguntar algo, puedes hacerlo sin rodeos. Está bien. ¿Cuándo liberarán a papá? Estoy trabajando en eso. Bueno, si alguien mata accidentalmente, pero no lo confiesa de inmediato, ¿eso cuenta como tenente? Papá y yo insistimos en que él no mató a nadie, de forma accidental o intencionada. ¿Y quién entonces? Debería haber algún otro sospechoso. Aún no. De lo contrario, no lo mantendrían en aislamiento. Ya veo. La investigación no quiere avanzar. El amante asesino. Como en las malas series de televisión. ¿Cómo lo sabes? En internet, mamá. Todos hablan de nosotros y estoy cansado de dar lástima en la escuela. Me estás mintiendo. Nadie filtró a la red lo que tenía tu padre con ¡Está Victoria. bien! Sí, los escuché. Estaba en la clínica, entré a la oficina y... ¿En la clínica? ¿Qué hacías ahí? Lo siento, pero no continuaré la conversación a estos niveles. No te atrevas a irte. Responde ahora mismo. ¿Qué hacías en su trabajo? ¿Sergei? Lamento molestarte. Entiendo que ahora no es el momento más adecuado. Pero escucha. Roma, se perdió una sesión ayer. Y todo esto puede afectar su terapia. ¿Qué terapia? Si hablas de la parte financiera de la pregunta, olvídalo. Lo principal es que el niño no recaiga. Entiéndelo. Muchas gracias, Sergei. ¿Puedo devolverte la llamada? No puedo hablar ahora. Adicción al juego. Puede tratarse con éxito. ¿Hace cuánto? Olvídalo. Sergei lo está trabajando conmigo. Llevo un mes en eso. Por eso tú... Sí. Papá no sabía que mi sesión había sido reprogramada. Llegué antes y los escuché. ¿Por qué no me lo dijiste? Bueno, él no me delató cuando gasté 50,000 de su tarjeta de crédito en una espada y una armadura. No es de eso de lo que hablo. ¿Por qué no me dijiste que tenías este problema? ¿Y es que acaso te importa? Soñaste con ser una supermujer, como esa Victoria. Pero solo ella encontró tiempo para él. ¿Y tú no? Y si tan solo estuvieras un poco menos en la oficina, él nunca habría hecho eso.
Hoy, en el cementerio Danilovsky, la abogada más influyente de nuestra ciudad, Victoria Komisarova, es despedida en su último viaje. Entre los que acudieron a despedirse no solo se encontraban sus compañeros y clientes. El viudo inconsolable no quería que nadie viera el cuerpo de la fallecida al despedirse. De fuentes confiables se supo que el principal sospechoso, con quien Victoria tenía una relación íntima, aún no ha sido acusado. Nos despedimos de nuestra colega. Una gran mujer, cuyo recuerdo guardaremos en el corazón como la máxima profesional. Una ciudadana con C mayúscula. Y también debemos decir, una auténtica fanática de su negocio. En su persona hemos perdido no solo a una defensora intrépida, sino también a una verdadera amiga, una mentora sensible, siempre dispuesta a ayudarnos y a brindarnos un pedazo de su enorme corazón. La gente como ella no se ahorra nada. Me pregunto, Y siempre dan ¿qué tan rápido sin saltará a esperar su nada a cama? cambio. Si no lo hizo ya. Victoria, ya no hay personas como tú. Descansa en paz. Te extrañaremos. Mi sentido pésame. Lo lamento. Gracias. Sí, Lo siento mucho. La extrañaremos. seguro que sí. No tienes vergüenza. ¿Cómo te presentas en el velorio? Qué día tan pesado. Nunca pensé que la despediríamos tan pronto. Irónico. Por cierto, te queda bien el negro. ¿Tú? Por supuesto. ¿Qué es el periodismo sin imágenes del funeral de la protagonista, verdad? Bueno, en realidad aquí la protagonista eres tú. Venir al funeral del amante de tu esposo es el colmo del cinismo. Bien hecho. No más cínico que filtrar el expediente del caso en Internet. Por cierto, ¿cuánto te pagaron por investigar lo de mi esposo? Ah, ya veo. Al parecer leíste toda la basura sobre mí y me juzgas. Por favor, no te hagas el inocente. ¿Sabes? Ni siquiera lo intenté, pero créeme, si quisiera sacar provecho de tu dolor, filtraría lo siguiente a la prensa. He aquí una visión muy interesante del certificado falso, que por cierto la recetó tu esposo. Lo olvidaste en el auto. Adiós. Espera. Perdóname. Ahora no confío en nadie, especialmente en los periodistas. Está bien, nunca he confiado en los abogados, así que estamos a mano. ¿Sabes? Haré un pequeño experimento de investigación. Puede ser útil para tu investigación independiente. ¿Puedes ayudarme? A las 0:15, esta cámara registró cómo Dimitri llegó hasta aquí en un taxi, entró en el territorio y regresó a las 0:20. Es bastante rápido. Tenemos que calcular cuánto se tarda en llegar desde la portería hasta la casa de Victoria. Ajá. Algo me dice que no tienes la aprobación del fiscal, ¿verdad? Es mi día libre, no puedo esperar al lunes y darle la ventaja a la prof. ¿Puedo ayudarlos? Sí, hola. ¿Podría decirme si Victoria Komisarova escribió un pase de invitado la noche del 20 de mayo? Bueno, disculpe, no estoy autorizado a dar información sobre los vecinos. Lo siento, ¿quién es usted? Cariño, shh. Dijimos que no estaríamos en casa sin entrar en pánico. ¿Cómo se llama? Eugenio. Oh, increíble, yo también. Eugenio, lo que sucede es que somos una familia joven y vinimos a hacer el primer depósito para la casa y hablar con el agente inmobiliario. Algunas cuestiones por resolver. Pero hace poco escuchamos en las noticias que una mujer fue asesinada en su casa y dijeron que el autor del crimen atravesó su puesto de control sin obstáculos. Sé que las constructoras exageran los méritos de los guardias, ¿verdad? Bueno, no lo sé. Todo el personal era empleado oficial, no tengo idea. Victoria llamó al correo y pidió un pase a nombre de Dmitri Beresaev. ¿Quién pensaría que la asesinaría? Sí. Ciertamente nos calmaste por hoy. Eugenio, un pequeño favor. ¿Podrías informar a la administración que una nueva familia vino a hablar con un agente inmobiliario para resolver algunos asuntos? Tenemos un agente Y bueno, inmobiliario. también puedo decirte cómo entrar en una base militar sin pase ni tonterías. ¿Ustedes piensan entrar en auto?
Nos gustaría dar un paseo si no le importa. Bien. Eugenio, muchas gracias y que tengas un buen servicio. Ahora dime, ¿de qué se trata toda esta historia? ¿El pase de seguridad? No estoy segura de que Victoria dejara entrar a alguien que fuera un peligro para ella. ¿Te das cuenta de que tampoco invalida la teoría de que Dimitri podría haberla matado en un ataque de ira? Eso es lo que vamos a ver, si podía hacerlo o no. ¿Esposo? Bueno, lo siento, no tuve elección. 2 minutos y medio. Sí, son unos 5 minutos ida y vuelta. Era imposible que Dimitri hubiese tenido tiempo de pelearse con Victoria, matarla, lavar las huellas y luego ir. Sí. Bien, no me digas que quieres entrar ahí. ¿Qué te avergüenza? Bueno, no mucho. Solo el artículo 139 del Código Penal. Lo dice el hombre que irrumpió en una base militar. Ay. Todas las normas de seguridad dicen que hay que cerrar el garaje con llave. Porque el 80% de los robos se producen así. Ni siquiera preguntaré cómo sabes. Así es. Si no, tendría que matarte. Veo que tú también estás preparada. Es el síndrome del estudiante excelente. No queremos dejar huellas, ¿verdad? No. Está bien. Es espacioso. Según el examen médico forense, el cuerpo de Victoria estaba justo aquí. El examen demostró que la muerte se produjo por un golpe en la cabeza con un objeto contundente. Es decir, que tu esposo, bueno, presumiblemente tu esposo, en poco tiempo logró pelear con Victoria y golpearla en la cabeza y salir de casa. Vamos, serás mi esposo. ¿Ahora mismo? Seré Victoria, ve ahí. ¿Listo? Sí, ahora espera. Bien, soy Dimitri, soy Super Dimitri, soy psiquiatra, vine a enfrentarme a mi ex amante. Puedo con esto. Comienza. Bien, eso significa que entraré. Estoy demasiado alterado. Te hago una pregunta. ¿Qué derecho tienes a llamar a una hora tan tardía? Puedes comprometerme delante de mi esposa. Quiero saber qué píldoras me diste en lugar de sedantes. Entonces te explico en voz alta que soy un psicoterapeuta con mucha experiencia y no prescribo píldoras para lo peor. Insisto en que me siento mal. Te culpo y digo que eres un incompetente. Ya veo. Empiezo a gritar y digo que si no tuviéramos todas tus peculiaridades, todavía estaríamos juntos. Te digo que te vayas o llamo a la policía. Desde aquí ya estoy gritando a todo pulmón y hablo de por qué yo, en lugar de estar en la cama con mi amada esposa, estoy simplemente parado en medio de la sala de estar, arreglando las cosas con una mujer que se encuentra alterada. Entonces yo tomo esto. Sí, tomo esto. Tomo un objeto contundente. Me asusto y grito. Te golpeo en la cabeza. Estoy acostada. Quiero decir, caigo. En este momento estoy inclinado sobre tu cuerpo, sintiendo tu pulso. Entiendo que estás muerta. Me levanto y me deshago de las huellas y salgo de la casa. Solo tardó exactamente 1 minuto y medio. Eso es todo lo que notaron los vecinos. Bien. Entonces,
No hay manera de que Dimitri pudo estar en la portería a las 0:20 o el asesinato fue muy bien planeado. Cuando planeas un asesinato, no te paseas delante de 2 cámaras. En eso estoy de acuerdo. Nuestro experimento confirma las palabras de Dimitri. Llegó cuando Victoria ya estaba muerta. Solo tuvo tiempo de asustarse y huir. Alguien más la asesinó antes de que llegara. Sí. Lo único que queda es descubrir quién. Llegó alguien. Vamos por allá, vamos. Eva. ¡Demonios! ¡Demonios! Señora Eva, le llamamos de Mozobank. Lamentablemente no hemos recibido respuesta suya sobre el préstamo vencido. Buenas tardes. Se lo puedo explicar todo. Esto es demasiado. Llamaré a la policía. Como abogada, tengo derecho a examinar la escena del crimen. Espero que tengas orden del fiscal. Y espero que esté registrada en esta dirección para poder llamar a la policía. ¿Está bien? Vámonos. Vadim, tienes invitados. ¿Diste permiso para entrar a la casa en tu ausencia? Vadim. Mujer hermosa. Y me preguntaba por qué olía a perfume de otra persona. ¿Quieren brindar? Vamos. Discúlpenos por irrumpir en su casa sin permiso. Está bien. Estoy acostumbrado. Aquí tienes. ¿Por qué vinieron aquí? ¿Quieren saber en qué cama se acostó tu esposo con mi esposa? ¿Sí? Déjame mostrarte. Cuidado. Amigo, acepte nuestras condolencias, pero no nos toquemos. Tú eres ese bloguero, ¿cierto? ¿Por qué vienes? Una entrevista, ¿no? Vamos, ¿qué te interesa? ¿Quieres saber de mi intimidad? Vadim. Amor, para el bloguero. Interesante. ¿Te gusta? Se debe en el otro mundo. ¿Qué? ¿Te divorciaste de mí? Vadim, ya es suficiente. ¡Vete al diablo! Silencio. ¿Ya ves? Los suscriptores están aquí y están interesados. ¿Viste estas fotos? Nunca me ofreció algo así. ¿Qué tal si hacemos eso? ¿Cuándo supiste que te engañaba? ¿Qué? ¿Alguna vez quisiste vengarte? Vadim. Esa señora me amaba. ¿Está bien? Yo solo me enojé. Y mucho. Díselo a tu esposo. ¿Qué? ¿Quieres salvarlo? ¿No te asusta? Vadim. ¿No le temes? Cállate. Con el cráneo roto, en la ¡Cállate! cocina. ¡Ya cierra la boca! Chicos, ¿y la entrevista? Lo agitaste lo suficiente como para que reaccionara. Dado su estado, no fue difícil. Él y Victoria eran una pareja volátil. Sí, amantes del escándalo. Por cierto, estás en la red de cuando pelearon durante la degustación. Oye, ¿fui solo yo o dijo algo sobre divorcio? No hay duda. Nuestro viudo afligido lo exclamó específicamente. Ellos son cofundadores. Tendrían que dividirse el negocio. Podría ser un motivo. Por supuesto que sí. Solo queda sustentar tu teoría y listo. Bueno, si Victoria solicitó el divorcio, lo más probable es que nuestra oficina se estuviese ocupando y los documentos estén en la nube. ¿Entonces quieres entrar a la oficina? No, ¿por qué? Tengo una cuenta para trabajo remoto. Ajá. Lo más probable es que te bloquearan.
Habrá que comprobarlo. Contraseña. Demonios. Bueno, ¿qué demonios? Deberíamos intentar entrar desde otra cuenta, como la cuenta de Olga. Es una mala idea. Recibirá una notificación de que alguien está intentando iniciar sesión. Claro. Necesitas entrar en aquellas que no recibirán notificaciones. ¿Cuánto tiempo puede tardar esto? No tengo ni idea. ¿A qué hora es la audiencia? A las 9. Bueno, ya que estamos básicamente sin opciones, esperemos que Victoria no tenga una contraseña muy elaborada. ¿Por qué no haces un poco de té? Es todo. No puedo esperar más. Necesito irme. Déjame quedarme entonces, porque el sistema puede rendirse bajo nuestro ataque en cualquier momento. ¿Ah? Maestro tercer nivel. ¿Algún problema? Ya sabes cosas. Aquí estamos tu madre y yo intentando entrar en su nube corporativa. ¿Con qué? ¿Con una palanca y un hacha? Dámelo. Intentaré hacer una puerta trasera. ¿Dónde la encontraste? Hecho. Recibirán una contraseña en 1 hora. Genial. Es genial sentirse como un completo idiota. Gracias, hermano. ¿Puedo preguntar de qué? ¿Cuándo aprendiste a forzar los sistemas de otras personas? Desde que papá intentó cambiar la contraseña de nuestro enrutador. Ten en cuenta que esto no me gusta. Bien, tranquila, mamá. No impidas que tu brillante hijo rescate a su padre de la prisión. Muy bien. Bien, si encuentran algo me lo envían al correo. Adiós. ¿Lo conseguiste? Así es. Resulta que Victoria solicitó el divorcio poco antes de su muerte. Y según su acuerdo prenupcial, ella se queda con la mayor parte del negocio y los bienes, lo que básicamente deja a Vadim sin nada. Te conseguiremos copias de todos los archivos. Genial. Ahora tenemos un sospechoso alternativo. La Frof enfurecerá. Gracias. Bueno, esto no fue gracias a mí. Agradécele a tu hijo genio. Estás en voz alta. Gracias, Roma. Solo promete que nunca harás eso otra vez. Bien, mamá. Ahora solo por dinero. Eso es todo. Continúa. En 5 minutos, no hay manera de que mi cliente pudiese correr a la casa de Victoria, pelear, golpearla, borrar sus huellas y regresar a la entrada. También supe que poco antes de su muerte, Victoria solicitó el divorcio. Si pasa algo, su esposo se arruina. Esto demuestra que Vadim Komisarov, a diferencia de mi cliente, tenía un motivo. Exijo que Dmitry Beresaev sea liberado de inmediato, dado que la investigación no tiene motivos suficientes para presentar cargos. ¿Qué opina usted, detective? Según estos análisis, se encontraron rastros de sangre de la víctima en la ropa del sospechoso, rastros que él intentó lavar. Eso no prueba nada. Mi cliente no niega estar en la escena del crimen. Pudo tocar a Victoria, tomarle el pulso y ensuciarse. Sí, y luego huyó. Se quitó la ropa, la metió en la lavadora y activó el ciclo de lavado intensivo, el comportamiento típico de una persona inocente. Genial. Genial. ¿Fotos íntimas y un par de manchas de sangre es todo lo que se basará la acusación? Espero que entienda que el juez desestimará este caso por falta de pruebas. Si continúa reteniendo a mi cliente sin justificación, no se sorprenda si mañana un conocido periodista con 1 millón de seguidores recibe información sobre detenciones ilegales practicadas por nuestro comité de investigación. ¿Satisfecha? Bastante. ¿No siente un poco de temor? ¿A qué debería temer?
Que ahora no solo usted, sino también su hijo vivirán bajo el mismo techo que el presunto asesino. ¿No está cansado de su paranoia? No, señorita, y escúchame bien. Llevo mucho tiempo en este negocio y casi nunca me equivoco con respecto a las personas. Es una deformación profesional. Felicidades. Usted vio esas fotografías y difícilmente imaginó fantasías así de su esposo. Me lastima. Déjeme ir. Una persona inocente no se limpia la sangre de la ropa ni huye de la escena del crimen. ¿Qué quiere de mí? Quiero que deje de mentir. No se mienta a sí misma. No lo protege porque esté segura de su inocencia, sino porque le teme. Porque siempre ha vivido con un monstruo. Tiene mi número. Llámeme si me necesita. ¿Cómo va el seguimiento del caso de los robos? Bastante avanzado debido a las cámaras de seguridad y encontramos un vehículo sospechoso cerca de los lugares afectados. Estamos esperando la confirmación de los datos. No sé qué decir. Gracias, será suficiente. Gracias. ¿A dónde voy ahora? Vamos a casa. Date una ducha y duerme en el sofá. Gracias por la oportunidad. No necesitas agradecerme. Aún no he decidido nada. Y trata de no poner esa cara delante de Roma. No saben la cantidad de personas enloquecidas que se han suscrito a mis redes últimamente. Pronto seré capaz de anunciar cosas y ganar dinero. ¿Volviste a navegar por internet de nuevo? Tengo vacaciones. Investigué que unidades militares tienen entrenamiento físico y no solo cavar zanjas. ¿Por qué? ¿Hay un departamento militar en la universidad? Decidí no hacer eso. Entonces, ¿cuál es la noticia? Bueno, me iré al ejército. Trabajaré esporádicamente. Viajaré por todo el país. Y ya veremos luego. ¿Cómo que ya veremos? ¿Intentas enfadarme otra vez? Aguarda. Espero que lo hayas pensado seriamente. Sí. Escucha. ¿Cuál es el punto de esta educación universitaria? Consigue una especialidad, consigue un trabajo adecuado. ¿Casarse? ¿Tener un hijo? ¿Cansarse de todo a los 40? ¿Tener una linda amante y permanecer en silencio en la misma mesa? No, gracias. Es mejor unirse al ejército y casarme a los 50, cuando ya esté realmente harto. Gracias por la cena. Roma. Roma. Decidió hacer de adolescente problemático para que nos arreglemos, ¿no lo ves? Por cierto, no tenías que contarle lo mío con Victoria. No fue necesario que me ocultara sus problemas informáticos. No queríamos molestarte. Por supuesto. Es conveniente ser un padre cariñoso en el contexto de una madre ocupada. Genial. Entonces, tengamos una pelea para al fin acabar con esto. ¿Por qué? Somos una familia tan progresista. Nadie se esconde nada. Involucramos a los niños en problemas de adultos. Roma te vio con Victoria. Se vio obligado a guardar silencio para no molestarme. Y ya que lo hacías, pudiste tener más cuidado. Buenos días. Buenos días. ¿Dimitri Beresaev se encuentra? ¿Qué sucede? El caso fue reabierto porque surgieron nuevos indicios. Debe presentarse con urgencia ante la comisión investigadora para declarar. ¿Qué nuevos indicios? Todas las preguntas al detective Lavrov. Estoy autorizado solo para escoltar. Vadim Komisarov, ¿sabe que poco antes de su muerte su esposa Victoria solicitó el divorcio?
Bueno, Victoria y yo nos peleábamos, pero no se habló de divorcio. Nosotros tenemos una información diferente. Supimos que antes de la muerte de Victoria conoció a Dmitri Veresaev. Dígame, ¿cuál era su conexión con el amante de su esposa? Bueno, es un malentendido. Solo lo vi una vez y fue en una reunión corporativa, el día que Victoria murió. ¿A qué se refiere? El hecho es que Dmitri Veresaev se encuentra ahora en la siguiente sala de interrogatorios y ya confirmó que usted lo conoce. Así que piénselo muy bien antes de negarlo. Vadim Komisarov acaba de confirmar que usted lo conoce. Eso no es todo. En la sangre de Victoria se detectó hidroxicina, que es un sedante fuerte que, en una dosis específica, garantiza la muerte en un tiempo determinado. Por lo tanto, debo preguntarle a su cliente si tuvo acceso a esta sustancia. ¿Qué tiene que ver esto con el caso? Victoria murió de un golpe en la cabeza. Seré directo. ¿Sabía usted que su esposo hace un mes que no actúa como médico jefe de la clínica? Hasta donde yo sé, la hipoteca de la casa aún no se ha pagado, ¿cierto? Vadim pudo ofrecerle un trato lucrativo. Le receta cierto medicamento a Victoria y después de que ella muera por una sobredosis accidental, claro, usted obtiene parte del dinero heredado por Vadim. Nuevamente, Victoria fue asesinada de un golpe en la cabeza. Sí, eso es muy cierto. Pero su cliente pudo intentar cambiar un frasco de somníferos por unas muy parecidas píldoras de hidroxicina. Pero cuando llegó a la casa se encontró con que Victoria estaba despierta. Quizá entonces ella lo descubrió, se produjo una pelea y Dmitri tuvo que improvisar. ¿De qué habla? Silencio. ¿Vadim Komisarov dio tal testimonio? Exijo un informe del interrogatorio. Hasta ahora Vadim confirmó el hecho de que bebieron juntos en un bar, pero eso no es sorprendente. No testificaría contra sí mismo. Entonces quiere decir que nos convocó a un interrogatorio oficial para expresar sus conjeturas. Mi intención era ponerla al día. Creo que como abogado es importante saber siempre nuevos detalles. Le recomiendo encarecidamente que por favor no salga de la ciudad durante la investigación. Preferiblemente no salga de su casa. Y esté preparado siempre para informar al comité con poca antelación. No querrá que solicite el arresto, ¿verdad? Te lo explicaré todo. No te molestes, no quiero verte ahora. Escúchame, no puedes no escucharme. Puedo, yo soy una persona libre, pero tú no. Tienes una orden, así que ve a casa y es lo que dijo el detective. No debió involucrarse. Su motivo está muy claro: salvar a su familia y mantener su estilo de vida. Pero lamentablemente su esposo ha enloquecido. Protege al sujeto equivocado. ¿Entiendes siquiera lo que haces? El caso pudo cerrarse simplemente por falta de pruebas. Y a tu esposo no le sucedería nada. Pero por alguna razón trajiste a Vadim aquí. Y ahora el caso se reclasifica como asesinato por conspiración. Y esa es una sentencia real. Él va a llevarse a Vadim con él. Siempre fuiste un idiota.
Engreída, incapaz de pensar medio paso por delante. Siempre le dije a Victoria que no te llevara. Hoy sé que siempre tuve razón. Bueno, el truco clásico es lucirse para obtener información. Me pregunto quién le filtró las fotos a Lavrov. ¿Y si tiene razón? No conozco a Dimitri. En absoluto, no sé nada sobre él. Aquí tenemos varias opciones. Puedes sentarte tranquilamente y quejarte de no conocerlo. O dejar de llorar y finalmente descubrir la verdad. ¿Cuál eliges? Llévame a la calle número 8. ¿Qué hay ahí? La clínica donde trabajaba Dimitri. Sabes que los amo a ambos. Pero es que estoy en una posición incómoda. Entiendes, Sergei. Solo puedo confiar en ti ahora. ¿Qué ocurre con Dimitri? Me ocultó que lo despidieron. No estoy segura de que me diga la verdad. Sergei, por favor. Bueno, escucha. Oculté a los detectives el verdadero motivo del despido de Dimitri. Es que él prescribió varias recetas de estupefacientes cuyo propósito no pudo explicar. No tenía otra opción. Tuve que... Pero le di unas horas de práctica privada durante un tiempo en la clínica, solo para que pudiera llegar a fin de mes. ¿Cuáles son las noticias? Ya veo. Deja que te lleve. ¿Qué quieres hacer? ¿Ir al bar o cuidar de tu hígado? Eva, espera. Ya está, no puedo. Lavrov tiene razón. Miente, receta medicamentos, es un asesino. Tranquila, cálmate. Mírame. Respira. Eva, estuve en todo tipo de problemas y he visto a gente acorralada. Han tenido que matar. No sabes lo que es realmente. Incluso si Dimitri es un asesino, no significa que podría haber hecho nada diferente. Y no es seguro que tú lo hubieses hecho. Roma. Papá, me controlo. A juzgar por la forma en la que le rompiste la cabeza a ese sujeto, no mucho. Deja la diplomacia, por favor. Sí, tengo una crisis nerviosa y no me avergüenza. Hola, Roma. Estaba en la oficina de Sergei. Sugirió que acudiéramos juntos a sus consultas. ¿Te importa? Tú eres un adicto al juego y yo soy una adicta al trabajo. Compartiremos nuestras experiencias. No, mamá. Tu humor no funciona. Ve con papá y piensen juntos qué hacer conmigo porque yo todavía no estoy preparado para hablar con nadie. Dijiste que estuviste con Sergei. Sí, y ya sé de dónde vienen las deudas. Por cierto, ¿qué debo decirles a las personas del banco que me llaman? Bloquearon una de mis tarjetas y retiraron casi todo el dinero de la otra. Prometo que resolveré todos nuestros problemas. Llegaste a un acuerdo con Vadim y le recetaste hidroxicina, Victoria. Según tu lógica, soy el culpable de todos los casos de sobredosis. Dime, ¿cuánto te prometió? ¿1 millón? ¿2? ¿Pagaríamos la hipoteca? Estupendo. ¿Así que crees que yo soy el culpable? ¿Qué pensarías si fueses yo?
Yo no dudaría ni un segundo de tu inocencia. Porque a diferencia de ti, no tengo ningún motivo. ¿Por qué? ¿Mm? ¿Deshacerte del amante de tu esposo, ese no es un motivo? Largo. No puedo. Me aconsejan quedarme en casa. Firmé documentos. Nos iremos nosotros. Espera. Roma. ¡Espera! ¡Eva! Roma, prepárate. ¡Eva! Roma. ¡Roma! ¿A dónde vas? No tienes dinero. Lo resolveremos. ¡Eva! ¡Roma! ¡Eva! Espera, calmémonos, Dios. Roma, ven aquí. Sí, lo que hice estuvo mal, pero no maté a Victoria. ¿Quieres que testifique en el polígrafo? No está por ningún lado. Muchas gracias. Lamento molestarte. Katia no sabe nada. Por favor, si aparece o llama, avísame. Muchas gracias. Matishin tampoco sabe. Bueno, buen padre, ¿llamaste a todos? Escucha, Roma no es un adolescente tonto. Seguro es parte de su plan para reconciliarnos. Sí. ¿Qué? Sí, estaré ahí. Era la Frov. Roma quiere dar testimonio ante el comité de investigación. Antes de entrar, dime, ¿hay algo más que deba saber? No tengo idea de por qué vino aquí. ¿Entiendes que los niños no visitan por la noche a completos desconocidos? Bueno, espera, cálmate. Lo que sea que suceda, debemos controlarnos. Y Roma no necesita volver a oír lo bastardo que soy. Él ya lo sabe. Por el contrario, lo único que necesita ahora son dos adultos razonables que estén dispuestos a ayudarlo. No me alteraré. Solo quiero que lo sepas. Si Roma está un poco involucrado en esto o vio algo que podría lastimarlo, no te defenderé. Tú solo saldrás de esto. Bueno, detective. Mis representantes legales llegaron. ¿Ahora puedo hacer una declaración oficial? ¿Qué declaración? Yo asesiné a Victoria Komisarova porque no quería que papá dejara la familia. Por eso Dmitry Veresaev no es culpable. Quiero solicitar que conste en acta. Interesante. ¿Entiendes lo que estás diciendo? Déjate de tonterías. Esto no es un juego de computadora con un número infinito de vidas. Deja tu psicoanálisis y ahora dime que todo lo inventaste. Sí, ahora discúlpate con el detective. Lo hablaremos al llegar a casa. Yo, como abogado y representante, declaro que el niño no está en condiciones de declarar. Lo confirmo. Él tiene trastorno de estrés postraumático típico y todo lo que dijo debería considerarse inválido. Señores, ya basta. Les pido, por favor, que detengan esta estupidez. Hablemos afuera. ¿Por qué deberíamos? Porque sí. Porque ya me tienen harto de todas las estupideces que dicen. Vamos afuera. Venganza tardía. Tercer episodio. Espero que sepa que no ingresará una palabra en el registro sin nuestro permiso. Cálmate. Si le hace una sola pregunta en nuestra ausencia, haré que lo arresten por los tribunales. Ahora lo comprendo, señor Dmitry. Si ella fuera mi esposa, también habría asesinado. Eso no es gracioso. Tranquila. No soy ese bastardo que usted piensa. Comprendo por qué su héroe quiso arreglarlo todo. Deme 10 minutos y no se muevan de aquí. Esperemos.
¿Por qué los dejó afuera? No declararé nada si ellos no están aquí presentes. ¿Y ellos qué tienen que ver? Eres un adulto y respondes por tus acciones. No estoy listo. ¿En serio? ¿Sabes cuánto te pueden dar por cometer asesinato premeditado? De 5 a 8 años en una correccional para niños. Exacto. Teniendo en cuenta un comportamiento ejemplar, puedo salir en la mitad de tiempo. ¿Hasta cuándo? 20. Mi vida sigue por delante. Es cierto. A diferencia de tu padre, que en el mejor de los casos rondará los 60. Sí que estás bien preparado. Facilité las cosas, por así decirlo. Pero espero que me desprecien por ser sincero. ¿Por sincero? Veamos. Dime en qué 100 golpeaste a Victoria Komisarov, ¿en la izquierda o la derecha? Rápido. La derecha. La derecha, Sí, seguro. Sí. Victoria Komisarov murió de un golpe en la nuca. ¿Sabes cuánto te darán por falso testimonio e interferir con la investigación? No, pero... 3 a 5 años. Si te encierran a ti y a tu padre, tu madre se quedará sola. ¿Y cómo crees que se sentirá? Muy bien. Roma Veresaev. Quiero una confesión por escrito para iniciar el proceso. Terminamos. Que vaya a la Facultad de Derecho. Llegará lejos. ¿Entiendes lo estúpido que fue Mamá eso? solo quiere decir que entendemos por qué hiciste lo que hiciste. Y por cierto, gracias. Aprecio tu preocupación, pero esta situación la resolveré yo mismo, ¿bien? Y la próxima vez que quieras hacer algo como esto, avísanos antes. Es cierto, no somos los mejores ¡Es cierto! padres. Por supuesto, ambos son geniales y avanzados. Bromean conmigo con cualquier tema como si fuera adulto. Mis amigos incluso me envidian. Pero ellos no saben que en realidad no se preocupan el uno por el otro. Uno tiene un amante, el otro en cuanto vio la oportunidad arrastró a un sujeto a la casa. Pero luego todo está bien, todos vuelven a sonreír y respetan los límites. Sí, solo quiero unos padres normales, que crean escenas de celos y violan mi espacio personal y te regañen por malas notas. Soy un adolescente común y corriente que necesita ser enderezado y castigado. Eso es todo. Bueno, si quieres podemos castigarte. Si quieres, te cortamos el internet. Bueno, para que te sientas regañado. Es muy tarde. El daño ya está hecho. Mis ideas sobre el mundo ya formaron. ¿Y cuáles son tus ideas? Por favor, compártelas. No más familia. Entonces... Se trata de un atavismo social que impide el desarrollo personal, eso es todo. Está bien, ahora iremos a casa y discutiremos tu nuevo concepto. No quiero. Viviré con mi abuelo por ahora. Me pondré en forma y me prepararé para el servicio militar. Tomaré un taxi. Déjalo ir. Él es un adulto y tiene derecho a elegir lo que quiere. Saludos al abuelo. Y toma tus vitaminas. Y enciende el teléfono. Ya llegó. ¿Sabes qué es lo peor? Si hizo eso, significa que en realidad cree que yo lo hice. ¿No eres tú? Dame la oportunidad de explicarte todo. Adelante. De hecho, conocí a Vadim Komisarov incluso antes de la muerte de Victoria. Me pidió que creara una relación con ella. ¿Para qué? Según el contrato matrimonial, en caso de infidelidad por parte de uno de los cónyuges, la mayor parte del negocio y de los ingresos va a parar al perjudicado. Entonces Vadim quería evitar la quiebra y yo podría
Mejorar nuestra situación financiera y pagar todas las deudas. ¿Por qué le recetaste medicamentos? Un favor para su amiga. Joshua Fornin, ¿recuerdas? Su hijo está muy enfermo. Y no le recetan suficientes analgésicos. Si no hay problema, este es mi hijo. Los analgésicos serían para él. Es un favor grande. Si tienes más dudas, por favor, pregunta. No hay problema. Dime, ¿habrías aceptado la oferta de Vadim si no hubieran asesinado a Victoria? Si te digo que no, ¿me creerías? ¿Quién te hizo esto? ¿No se lo dirás a nadie? Comité de investigación. Venimos a realizar una búsqueda. Ya hicieron una. Se presentaron nuevas circunstancias. ¿Tiene algo que le gustaría entregar de forma voluntaria? No. ¿Entramos entonces? Chicos, sígame. ¿Puedo al menos vestirme? Buenos días. ¿Sucede algo? Buscan de nuevo. Nuevas circunstancias. Señora. Buenos días. Buen día. Señora. Debe quedarse donde la veamos, señora. Salga, por favor.
Señora, no me haga derribar la puerta. ¿Qué está haciendo ahí? ¡Salga! Lo digo en serio. Cuento hasta 3 y derribo la puerta. No lo llevemos a los extremos. Puede oírme, no debe hacer esto. Hidroxicina. Salga, señora. ¿Qué ocurre? Debe salir de inmediato o derribo la puerta. Hablo en serio. No estoy bromeando. ¡Abra! Eso es todo. Voy a derribar la puerta. Alto. ¿Acaso piensa revisarme? ¡Nodir! ¡Ven aquí! Aquí tienes. Este es el último No, la pago. señora ya pagó todo, gracias. Recuerdo. Ella era tan buena. Y no estuve al final. ¿Tuviste algo? No, no lo sé. Lo siento. Tengo que trabajar. Espera. Tú, Nodir, vienes aquí todos los martes, ¿no? Sí. ¿Viste a alguien extraño el martes? No, no vi a ¿Estás nadie. seguro? Piénsalo No, bien. estoy seguro. Creo que Le sí digo la viste a verdad. alguien. No vi a nadie. No te creo nada. ¿Qué fue lo que viste? ¿Sabes quién lo asesinó y no dices nada? ¡Dime qué viste! Una copia del informe de búsqueda. Espero que no haya una tercera vez. Tenga buen día. Bueno, ahora podemos desayunar. ¿Puedes explicarme de dónde salió esto? ¿Dónde lo encontraste? Comienza por explicar por qué está esto entre mis cosas. Y justo en el momento en que vienen a revisar la casa. Bueno, tal vez fuiste tú quien la asesinó. ¿Cómo? Piénsalo. Tú asesinaste a Victoria. Y decidiste defenderme para librarte de cualquier sospecha. Tú también estuviste en la fiesta. Intentaste drogarla, pero la droga no funcionó y le rompiste la cabeza. ¿Siquiera sabes lo que estás diciendo? Por supuesto. Yo también puedo sacar mis conclusiones. No hay ni una sola prueba en mi contra. Y Es estás aquí. desafortunado que sea tan fácil tender una trampa a alguien en quien confías, ¿no? No puedes ser tan imbécil. Sí, sí, sí. Te saqué de la cárcel. Entré en la casa de otra persona. Quedé como estúpida delante de la Frof para que ahora me traiciones. Eres mi esposa. Me conoces desde hace 15 años y por culpa de un frasco... No te conozco. Nunca te conocí. Está bien, entonces, ¿por qué no le diste esa cosa a la policía? ¿Quién estás cubriendo, a mí o a Solo ti? quiero protegerte. ¿A mí, el asesino? Escucha. Es obvio que ya tomaste una decisión. ¿Y qué? ¿Me matarás como a Victoria? No era mi intención, Eva. Escucha, hay que tranquilizarnos y No te hablar. acerques, no me Te lo toques. ruego, Eva. Dije que no te acerques. ¡Eva! ¡Eva, espera! ¿Hola? Ven a recogerme. Tengo mucho miedo.
Bueno, la vida es dolor y una completa decepción. Nunca había estado tan asustada. Deberías haberlo visto. Y yo nunca pensé que le tendrías miedo a algo. Metió esto entre mi ropa justo antes de que llegara la policía. La misma droga del caso de Victoria. Deberías entregarlo al equipo de investigación. De lo contrario, lo considerarán como obstrucción a la justicia. ¿Cómo lo sabrán? ¿Quién les dirá? Bueno, quién sabe. ¿Crees que quiere tenderme una trampa? Sí, te tendieron una trampa. Pero no pienso que sea Dimitri. ¿Y quién? Alguien externo. ¿A quién perjudica la investigación? No fue casualidad que tuvieras esas cosas antes de la búsqueda. Disculpa. ¿Sí? Hola, buenos días. Habla Vadim Komisarov. Encontré evidencia en mi patio que podría derrumbar el caso en la fiscalía. Quería dárselo a la Frov de inmediato, pero... Mira, no estoy seguro de lo que pueda hacer. Creo que... Lo aprovechará mucho mejor, pero... Se lo ruego, por favor, venga, ¿sí? Por favor, venga sola porque ya no sé en quién más puedo confiar. Está bien. Dígame a dónde tengo que ir. Sí, le enviaré las coordenadas ahora. Era Vadim Komisarov. Encontró algunas pruebas y me pidió que vaya. Sola. Pero no vas a ir sola. Eva. Escucha, no quiero que te lastimen. No tienes que hacer lo que dice, eres muy importante. Quizás Lavrov tiene razón y Dimitri y Vadim tienen un trato. Y todo esto solo es otra trampa. Para quitarte de medio y quedar libres. Saben que si vamos a juicio tenemos suficiente evidencia para hundirlos y meterlos en la cárcel por años. Gracias. No voy a ninguna parte, tienes razón. Es lo mejor. Ve con Lavrov y entrégale las pruebas. ¿Tienes café? Por supuesto. ¿Prepara un poco? ¿Azúcar? Solo no estoy seguro de si queda leche. Vamos, contesta. ¿En serio no vas a contestar? Hola. Verá, esto es lo que encontré hoy en nuestro patio. Enseguida recordé esta servilleta. 3 días antes del asesinato de Victoria, yo estaba en el club con ella y ahí me golpearon y me limpié la sangre de la nariz con esta servilleta. Escuche, este cuchillo lo tomaron de nuestra casa. Lo recuerdo porque Victoria y yo nos peleábamos porque no lo encontrábamos.
Victoria lo necesitaba para preparar un quieres de pescado. Es que necesito que tomen huellas del cuchillo. Que hagan, ¿cómo le llaman? Un análisis de sangre comparativo. ¿Por qué no contactaste a Olga? Si le soy honesto, Olga nunca me inspiró confianza. Lo único que quiero es encontrar al asesino. Créame, amaba mucho a mi esposa. ¿Por qué le pediste a mi esposo que la engañara para sacar provecho del divorcio? Digamos que no elegí una muy buena manera de dejarla. Y su esposo es genial. No es un bastardo como yo. Él no asesinó a Victoria. Estoy listo para demostrarlo, pero pienso que esa pelea fue una trampa para manchar el cuchillo con mi sangre. ¿Me entiende? ¿Para qué? Piénselo. Probemos mi teoría y listo. Por favor. Está bien, pero siendo sincera, no sé cómo se relaciona con el asesinato de su esposa. ¡Eva! ¿Qué tenemos aquí? Segundo participante del accidente, contusión en la cabeza, hombro dislocado. ¿Qué le inyectaste? Solo analgésicos. ¿Cómo te llamas? Yuri Artemiev, 35 años de edad. Lo sé, eres una estrella. ¿Expusiste más casos de famosos? Dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Ya lo hice. ¿Perdió el conocimiento? Estuvo despierto. Doctor, por favor, hágale una resonancia magnética a esta chica. De seguro hay algo mal en su cabeza. Tiene una habilidad fantástica para meterse en problemas. Buena broma, eso está bien. Eva, toma mi auto. Lo dejaron en medio del camino. Está bien. ¿Puedo entrar con él? ¿Están relacionados? Si no, es imposible. Unidad de trauma. Sí, y esta tarde los resultados del análisis. Chica, ¿te sientes mal? Déjame echarte un vistazo. Gracias. ¿Te duele la cabeza? ¿Tienes náuseas? ¿Debilidad? Un poco. Ujú. Sí, vamos, siéntate aquí. ¿Ve la linterna? Gracias. Todo está bien. Adiós. ¿Tiene su identificación y póliza de seguro? Vamos, la registraré. ¿Puede explicarme por qué la veo más a menudo que a mi propia esposa? Lo siento. ¿Y qué hacía en un lugar tan lejano junto a Vadim Komisarov? Me llamó y pidió una reunión, pero no tuvo tiempo de decir nada. ¿Y no recuerda nada, ni al conductor o la matrícula? Nada, todo sucedió muy rápido. Vengo a ver a Vadim Komisarov. Siéntese, el médico vendrá a verla. No quiero sentarme. ¿Dónde está Vadim Komisarov? Espere. Cuidados intensivos es por aquí. Por favor, espere. Señora. No puede entrar ahí. ¿Qué sucede con Vadim Komisarov? ¿Usted es su esposa? Soy su contacto de emergencia en caso de algún accidente. El paciente ingresó en estado muy grave. Tenía hemorragia intracraneal, fractura del brazo. Fue reanimado 2 veces en la ambulancia. Hicimos todo lo que pudimos, pero las lesiones eran muy graves y no resistió. Lo siento mucho. Lo siento mucho. ¡Tú! Todo esto es culpa tuya. Si no te hubieses involucrado, él estaría vivo. Tranquila, tranquila.
qué siempre estás cuando ocurre alguna desgracia? ¿Por qué mueren gente a tu alrededor? Y tu esposo es genial. No es un bastardo como yo. Estoy seguro de que él no mató a Victoria. Hola, soy la abogada en el caso Beresaev. ¿Podría realizar un examen? Lo necesito lo más rápido posible. ¿Recuerda el número de la causa penal? No vengo por un asunto oficial. Oh, pues entonces debería ir a un laboratorio comercial. No tengo la intención de perder mi trabajo por una gracia. Yo le pagaré. ¿Soborno? ¿Está demente? Váyase. Escuche, no acudiría a usted. Conozco el procedimiento. Una persona puede resultar herida. La única posibilidad de demostrar su inocencia es realizar este examen. Por favor, se lo ruego. No tengo otro lugar a donde ir. ¿Servirá que esté listo en un par de horas? Muchas gracias. Necesita tomar huellas del cuchillo y hacer un análisis de sangre comparativo de la navaja y esta servilleta. Si me atrapan, la entregaré enseguida y sin pensarlo. Muchas gracias, gracias. Sí, estoy escuchando. Venga a mi oficina, tengo información importante. Sí, entiendo, gracias, sí. Encontraron el auto que los atropelló a ustedes. Apareció en varias cámaras antes de girar hacia ese mismo camino rural. ¿Qué tipo de auto? ¿Quién es el dueño? Era un auto rentado. ¿Puedes encontrar al usuario que lo alquiló? Qué inteligente es. Quizás podría trabajar con nosotros. Pero hay un problema, distinguida eminencia. Pagaron el auto con su tarjeta de crédito. Pero sabes que no pude ser yo. Si cree que la llamé para arrestarla, pues no soy tan tonto. Dígame, ¿quién más tiene acceso a su tarjeta? Roma y Dimitri. ¿Dónde están ahora? Roma en la escuela y Dimitri, bueno, debería estar en casa. Vamos a visitarlo. Tengo preguntas que hacerle. ¿Prefiere que lo llame para un interrogatorio oficial? Qué tranquilo. Lástima que no puedo permitirme una propiedad en esta zona. Yo tampoco puedo. Usted es una abogada joven y prometedora. Algún día ganará un caso de alto perfil y... Tú también. Por cierto, ¿cuándo te jubilas para sacar los ahorros del colchón? Tenerlos allí me ayuda a dormir. Cielos. Esto es obra de tus empleados. Hicieron otra búsqueda por la mañana. ¿Quiere decir que también fueron ellos los que rompieron los platos? Espera aquí. Creo que Dimitri está arriba. ¿Cuándo vuelve su héroe de la escuela? Decidimos que viviera con su abuelo. Muy bien, no es necesario involucrar al chico. ¿Te gustaría trabajar como psicólogo familiar? No hay suficientes asesores. ¡Dimitri! ¡Dimitri! Hola. El dispositivo del suscriptor está apagado o está fuera de alcance. Este idiota. Se fue. El teléfono no está disponible, pero estoy segura de que esto no tiene que ver con lo ocurrido. Llamaron al teléfono de su esposo. La última vez que estuvo en línea fue en ese mismo servicio de autos de alquiler. No podía saber de la reunión. Cierto, a menos que Vadim Komisarov se lo contara.
Pondré a Dimitri en la lista de buscados. Haz lo que quieras. Al parecer es tan peligroso para usted como para los testigos. Pero no me asesinó. Eso se debe a que interfirió el hombre que ahora está en el hospital con la cabeza rota. ¿Y si no llegaba a tiempo? ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Por qué Dimitri hizo esto? Muy simple. Para deshacerse de los cabos sueltos. ¿Hay algo más que yo deba saber? Puedo ofrecerle seguridad las 24 horas en su casa, a usted y a Roma, pero no salgan hasta que atrapemos a Dimitri. Gracias. Pero no necesito seguridad. Nos vemos. Eres tú. No sabes lo asustada que estaba. Había muchos policías. ¿Qué ocurrió aquí? ¿Te encuentras bien? Todo está bien. Todo está bien. Fue un accidente. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué viniste? Es nuestra noche familiar. Tú mismo dijiste que quieres vivir con tu abuelo. Respetamos tu elección. Lo sé, pero esta es nuestra costumbre. ¿Acaso lo olvidaste? ¿Dónde está el tradicional pato en el horno de papá? Esta noche está cancelada. Ya veo. Supongo que volveré con mi abuelo. No es seguro. La policía vigila nuestra casa. Creen que tu padre intentó asesinarme desde que huyó. Me quedaré en casa. Si lo veo, no llamaré a la policía. Entiendo que quieras. No voy a tener miedo de mi propio padre. Y te aconsejo que dejes de verlo como un monstruo. Te ayudo a limpiar. ¿Sí? Sí. Hola. Todo está listo. Puede venir. Gracias. ¿Puedo pedirles que envíen los resultados por correo? No me gustaría usar un correo electrónico corporativo. Usted pidió un examen no oficial. Preferiría que no me comprometa. Entiendo. Iré para allá. Cierra todas las puertas. Si sucede algo, llámame. Regreso pronto. ¿Pero a dónde vas? Te amo. De acuerdo, prepararé la cena. El cuchillo y la servilleta tienen sangre de la misma persona. Se hallaron huellas dactilares en el mango. Y estas huellas son de Victoria. Estaban en la base de datos. Las obtuvimos
luego de que se tomaran todas las huellas en su casa. Muchas gracias, me ayudaste mucho. ¿Sabe qué es extraño? Estas huellas son muy distintas, como si estuvieran aplicadas con una cinta especial. ¿De qué habla? Bien, si quisieran incriminar a alguien, podrían transferir sus huellas a cualquier superficie. ¿Estás seguro? Absolutamente. Las huellas no están ubicadas donde deberían estar si una persona toma el mango en la palma de su mano. Muchas gracias. No es nada. Escándalo en degustación de ostras. Dios, ¿cuándo pararás de beber y morirás? ¡Ciudadanos! ¡Ciudadanos! ¡Presten atención! Esta mujer me quiere muerto. ¿Te gusta hacer el ridículo? Vamos, aún no me has humillado lo suficiente. ¿Por qué? ¿Te cansaste de ayudarme? Cállate. ¿Qué piensas hacer? ¿Tienes miedo? ¡Oh! ¡Cobarde! Olvídalo. Yo soy el sinvergüenza. Tú no. Cierra la boca. En serio voy a acabar contigo ahora, ¿entiendes? Hazlo. Hazlo de una vez. Jamás te atreverías. Tú y yo arderemos juntos en un infierno común, en una sartén. ¡Hasta nunca! ¿Qué? ¿Lo grabaste? Entonces, ¿quién acabó matándola? Disculpe. ¿El esposo o el amante? No lo sé. Quizás alguien más. Créame, la culpa siempre la tiene alguien del entorno cercano. Y esta señora se propasó en ese momento. ¿Escuchó cómo se avergonzaba de su esposo? Armó un escándalo delante de todos y se enojó. También fue asesinado. ¿De verdad? ¿Cuándo? Hoy. Fue lo que escuché en las noticias. Bueno, eso significa que el amante es el asesino. Buenas tardes. ¿Usted es Elena? Sí, ¿usted quién es? Mi nombre es Eva Beresaev. Soy abogada. ¿Puedo hacerle un par de preguntas? Si estás hablando de los Komisarov, ya le conté todo a la policía. Lo sé, solo necesito aclarar algo. La noche del asesinato de Victoria, ¿escuchó esto? ¿Tienes miedo? ¡Cobarde! Olvídalo. Yo soy el sinvergüenza. Sí, justo eso escuché. ¿De dónde sacó eso? La voz masculina pertenece al esposo. Él no estaba en casa esa noche. Jamás te atreverías. Tú y yo arderemos juntos. Esto se grabó un mes antes del asesinato. En una sartén. ¡Hasta nunca! ¿Qué debo hacer? Todo está bien. Solo necesita ir al comité de investigación y confirmar que escuchó esto. Sí, está bien. Muchas gracias. Igualmente. Gracias por venir. ¿Tiene algo que explicar? Así es. Tengo nuevas pruebas. Sí, ya lo sé. Y la voy a acusar por ocultar pruebas importantes para el caso. ¿Ya viste los análisis? Claro que los vi. El forense le pasó por alto. Me preguntaba de dónde vino ese cuchillo. Y ahora sé que es del asesinato de Komisarov. Vadim lo encontró en el patio y me lo dio. Después fue atropellado por el auto. ¿Por qué había rastros de su sangre en la navaja? ¿Y por qué están las huellas de Victoria en el mango? Porque Victoria debía asesinarlo. Así que transfirieron sus huellas. No tiene sentido. Sí lo tiene. Creo que el plan del asesino era el siguiente. En la fiesta, a Victoria intentaron drogarla con hidroxicina, pero solo para ponerla a dormir. El medicamento haría efecto en un par de horas. Justo al llegar a casa ya debía haber estado muy dormida. En este momento el asesino entra a la casa y crea un escándalo para que los vecinos puedan oír. Vadim va a investigar los ruidos. Lo asesinan con un cuchillo. Y el otro cuchillo con las huellas de Victoria y la sangre de Vadim en la hoja ya está escondido en el patio trasero para que la policía lo identifique. Victoria despierta, ve a Vadim, llama a la policía y la condenan a 20 años por el asesinato de su esposo.
Solo que no ocurrió según lo planeado. Victoria bebió muy poco de la droga porque tenía que conducir. Tuvo una pelea con Vadim y continuó la discusión en el auto. Ella lo deja de camino a casa. Se siente mal por la hidroxicina que tomó. Llama a Dimitri y le pide que venga por su estado. Victoria regresa a casa y en lugar de quedarse dormida, escucha una grabación de su propio escándalo con su esposo. Va a investigar estos sonidos y encuentra al asesino, quien entró en pánico y la golpeó en la cabeza con lo primero que encontró, después de lo cual desaparece. Y ahora Dimitri encuentra el cadáver de Victoria y huye, convirtiéndose en el principal sospechoso. Lo acepto. Es bastante creíble. Pero eso no quita la posibilidad de que su esposo sea el autor intelectual de todo. Podría haber contratado a un sicario. ¿Por qué le tendería una trampa a Victoria, en especial así? Es obvio. Ella tenía con qué extorsionarlo. ¿No recuerda aquellas fotografías? Sabía que estaban las cámaras. No se arriesgaría a ir y ser visto. Digamos que Victoria lo llamó, entró en pánico porque no salió según lo planeado y fue con ella para detener al asesino, pero no llegó a tiempo. Y quizás no pudo recoger el cuchillo que había escondido. ¿Y sabe por qué? Porque cerca de la casa había algún testigo. ¡No me mates! ¡No me mates, por favor! ¡Tengo familia! ¡Por favor, no me mates! ¡No diré nada! ¡Tranquilízate! ¡No diré nada! Tranquilo, no te ¡Por hagas daño. favor! ¡Por favor! Está claro. Ya tomaste una decisión sin considerar las otras versiones. Escuche, a diferencia de usted, no tengo ningún interés personal en esto. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué tanta insistencia en arrestar a Dimitri? ¿Por qué una segunda búsqueda? ¿Qué buscas? ¿Y usted? ¿Qué pretende? Porque si intenta ocultar algo más... No oculto nada. Díselo a quien quiera que estés cubriendo. ¡Mejor cállese! Si pudiera vender mi dignidad por el dinero de unos sinvergüenzas, hace tiempo estaría disfrutando de la vida mar adentro en un yate, en vez de escuchar a idiotas que... Su esposo desapareció. Hace días que no se comunica con nadie. ¿Qué otra prueba necesita? Sí, porque tiene miedo, porque las pruebas están en su contra. Porque alguien se esforzó mucho por lograrlo. Sí, soy un malvado y corrupto policía que sin razón quiere encarcelar a un inocente. Le pregunto por última vez, ¿le asigno seguridad o va a esperar a que la asesinen? ¿Cómo no entiendes que no soy yo quien está en peligro, sino Dimitri? Venganza tardía. No te pongas sentimental. ¿Por qué demonios salías con Vadim? ¿No tienes miedo de estar tan cerca? Todos a mi alrededor mueren. Vadim era mi amigo. Creo que tengo derecho a saber lo que dijo antes de morir. Entonces, ¿por qué confió en mí y no en ti? ¿De qué te habló? ¿Del cuchillo que encontró en la leña? ¿Cómo lo sabes? Me lo contó. Le dije que tenía que tirar eso a la basura, porque podría comprometerlo por completo. ¿A él o a ti? ¿De qué hablas? Pero también estuviste en la fiesta y pudiste haberle dado hidroxicina a Victoria y estabas en la casa y sabías dónde esconder el cuchillo. ¿Cómo se abre la puerta sin llave? Como tu esposo, quien luego descubrió que Vadim te dio la evidencia y decidí eliminarlos a ambos. Solo que Dimitri no se convirtió en el único propietario a diferencia de ti. Lo encerraré, a él y a ti, como cómplice.
Solo eliminaste a Vadim como testigo innecesario. Y créeme, tengo suficiente experiencia para probarlo. ¿Sabes que me salvaste? ¿Otra vez? ¿Quieres terminar con un simple agradecimiento? ¿Funcionará? Bueno, como persona que sufrió mucho por tu amor a la aventura, exijo al menos algunas naranjas. Naranjas. ¿Ya no necesitas tu auto? ¿Lo tomaste? Lo tomé. Bien hecho. ¿Cómo te sientes, superhombre? Bueno, ¿cómo puede sentirse superhéroe si le quitan el supertraje y a cambio le dan una superpijama? Qué pesadilla. Graba un informe sobre las atrocidades de nuestra atención sanitaria. Eso ya se hizo. En serio, sin embargo, estoy un poco mareado y coqueteando con enfermeras mayores. Me muero por salir de aquí. Oye, ¿puedes encender mi auto por mí? Te lo agradecería mucho. Estaba a punto de hacerlo. Resiste, superhombre. Resistiré. ¿Cuándo es hora del té? Acaba de recibir una llamada. Está el bloguero del hospital y ella irá con él ahora mismo. Entendido. Oh, llegó enseguida. ¿Y? ¿Hay noticias? ¿Noticias? Oh, sí. 2 cadáveres. Sospechoso a la fuga. Pero aparte de eso, todo sigue igual. Todo bien. No entiendo. ¿No se puede encontrar una persona? ¿Para qué hay cámaras por toda la ciudad y un sistema de reconocimiento facial? Señora Olga, no se preocupe tanto. Hay distintas formas de llevar una investigación. Por ejemplo, interrogamos a los testigos y luego proponemos una hipótesis de trabajo. Por cierto, quería preguntarle, ¿tiene usted una coartada para el momento del asesinato? ¿Enloqueció? Solo dígame dónde estaba. ¿Esa idiota lo manipuló? No, este es mi trabajo. Además, me reprochó mi inacción. ¿Entonces? ¿Entonces? Bueno, tengo una coartada para ambos incidentes. Puede mirar las cámaras de seguridad de mi residencia o de mi oficina, hablar con el personal o con los vecinos. Bueno, ya ve. Pregunta simple, respuesta simple. Es muy sencillo. Miraremos las cámaras e interrogaremos a los empleados. Por cierto, esto me recuerda a algo muy interesante. Ya revisé los videos de seguridad del bar y esto es lo que descubrí. Vadim Komisarov estuvo ahí, pero no la noche del asesinato, sino 2 días antes. Quizá tenga idea de quién pudo falsificar los códigos de tiempo y darle una coartada, aunque la pregunta es por qué. Después de todo, ahora queda claro que Vadim no mató a Victoria, aunque es posible que conociera de cerca al asesino. ¿Qué cree usted, señora Olga? Señora Olga. Buen día, Sergei. Busca las imágenes de la cámara del día 20. Un minuto. Qué extraño. ¿Qué? Normalmente mantenemos registros durante un mes. Y ahora en el servidor solo tiene archivos del día 22. ¿Hola? Habla, te escucho. ¿Así que era Dimitri? Él no haría eso. No compartiría el auto con mi tarjeta. No sabía dónde iba. Lo más importante es eso. Eva, pude seguirte desde la misma casa. Y cuando te vi a ti y a Vadim, solo actué de acuerdo con la situación. Sí, él no lo mató, estoy segura. Ujú.
Lo siento. ¿Sí? Soy yo, no cuelgues. Si no estás sola, no me delates. Esto es muy importante. Encontré un testigo que estaba cerca de la casa de Victoria esa noche y él puede confirmar que no soy culpable. ¿Me crees? Sí, Entonces reunámonos en nuestra cabaña, ¿la recuerdas? sí. No le cuentes a nadie, en especial a la Frof. Primero necesita el testimonio del testigo. Me voy. Por favor. Ten cuidado. Tú igual. ¿Era él? Sí. Dijo que encontró un testigo. Necesito ir con él ahora. Eva, lo siento, lo he dicho antes, pero lo diré de nuevo. ¿Qué sucede si no hay testigos? Bueno, o lo hay, pero en las mismas condiciones que Vadim. Yuri. ¿Yuri qué? Escucha, Yuri no está en condiciones de sacarte de otro problema. Oye, No calma. seas tonta. Lo siento. Realmente te estoy muy agradecida. Ahora necesito ir con él. Mujer, no seas tonta. Cuando todo termine, tendrás la exclusiva, lo prometo. Eva. Sí, en casos así, lo primero es comprobar si el paciente... Eva. Tiene signos de Detente ahí. hipertensiva. Lo lamento. Fui un imbécil. Solo es la conmoción cerebral, eso es todo. Está bien. Yo soy la tonta aquí, entonces... No te enfades. Es solo que me gustaba estar a tu lado resolviendo tus problemas. En serio, entiendo toda esta basura social. Estás casada con un chico genial y yo... un bloguero, solo con ambiciones tontas. Entiendo que me puedan considerar un imbécil. Pero en algún momento yo... realmente quería que Dimitri se convirtiera en asesino. Creo que eso reducirá la distancia entre nosotros. Te lo aseguro, me desprecio por esos pensamientos. Me gustaría hacer las paces. En resumen, toma mi auto y tira tu celular. Ahí está mi teléfono de repuesto en la guantera. Solo tómalo, por favor. ¿Te parece? Sí, creo que podrían estar escuchándote para encontrar a Dimitri. Yuri. Señor Yuri, Estoy bien, tranquila. el doctor dijo que no puede irse todavía. Vámonos. Es que, de alguna manera, el amor me enloqueció. Definitivamente. Te amo, Elena Lvovna. ¿Sí? ¿Me ama? Me encanta. ¿De verdad? Me casaré. Entonces cásese. Su esposo la llamó desde otro número. Va camino a verlo. Entendido. Debió dejar su teléfono con el bloquero. Que no escape. ¿Qué hago con el esposo si empieza a defenderse? Ya tú lo sabes.
La perdí. Entonces me creíste. ¿No debí hacerlo? Para ser honesto, estaba seguro de que traerías a la policía. Gracias. ¿Qué es eso? Sí, tuve que matar a alguien. ¿Por qué me miras así? Bromeaba. Solo me arañé. ¿Y tu testigo? Es el jardinero. Estaba afuera de la casa de Victoria esa noche y vio al asesino romperle la cabeza y escapar por atrás. ¿Consiguió ver si era hombre o mujer? No. Pero él pudo verme cuando entré a la casa. Y fue después del asesinato. Hay que informar a la Frof. No. ¿Por qué? ¿Segura de que no morirá? Sé lo que le sucedió a Vadim. Pero todavía no me crees, ¿verdad? ¿Crees que soy un asesino? ¿Que no hay testigo o que está con la cabeza aplastada en una zanja en algún lado? ¿No es así? Tres días antes del asesinato, desapareció un cuchillo de la casa de Victoria. Esa misma noche, seguro, el mismo sujeto provocó a Vadim en una pelea de bar para manchar la hoja con su sangre y poner las huellas de Victoria en el mango. Probablemente quería matar a Vadim e inculpar a Victoria. Y tú estabas conmigo ese día. Era nuestro jueves familiar. Por eso te creo. Vamos a ver a tu testigo. Conseguiremos una declaración y veremos qué hacer. Nodir, sal, soy yo. Nodir. Hola, mi nombre es Eva Beresaev. Soy la abogada de Dimitri. Necesito hacerle un par de preguntas. Nodir, ¿puedes repetir lo mismo en cámara? Prometo mantenerlo a salvo.
Esta toma se graba el día 25 de mayo de 2021 a las 15 horas y 7 minutos. Identifíquese, por favor. Nodir Shadiev. El 20 de mayo, hacia medianoche, ¿estuvo en la casa de Victoria Komisarova? Sí. Dimitri, ¿qué hace ella aquí? ¿Qué sucede? Cálmate, todo está bien. ¿Qué es bien? ¿Cómo nos Yo encontró? la llamé, tranquila. ¿Por qué, Dimitri? ¿Dónde está tu testigo? Rápido, que no tengo tiempo. Dimitri. Fui yo. Le dije a Olga que el testigo me lo contó todo. ¿Para qué? Además, es la mejor amiga de Victoria y podría conocer a alguien que quisiera vengarse de ella. Sí, necesito pruebas que me indiquen que no eres tú, Dimitri. Dimitri. ¡Nodir! ¡Nodir, ven con nosotros! Hola, señora Olga. Hola, Nodir. Bueno, dinos, ¿quién la asesinó? ¿Fue Dimitri? No. Él vino después. El primero la mató. No pude ver su cara. ¿Tú consideras esto una prueba? Pudiste intimidarlo, sobornarlo. No digas nada. No te justifiques. El hecho de que ella vino aquí no prueba nada. Pudo contratar a un sicario y Nodir no la habría ¡Basta! conocido. Estoy harta de estar aquí escuchando tonterías. Escucha. ¿Estás bien? Entra al auto, las llaves, rápido, vamos. ¡Demonios! Seguro es la misma persona que mató a Vadim. ¿No es así, Olga? Tú misma le diste la dirección. Casi pierdes a tu único testigo con tus propias manos. ¿O es una coincidencia? Dame las llaves. Estoy seguro de que no asesinaste a Vadim. Si hubieras organizado el asesinato, no serías su abogada. Esperarías a que fuera a la cárcel, habría un montón de pruebas y sería arriesgar tu reputación defendiendo al asesino de la jefa. Tenía un motivo personal para hacer esto. ¿No es cierto? Así es. Además, yo misma organicé una coartada para Vadim. Cuando Vadim encontró muerta a Victoria, me llamó de inmediato. A juzgar por el hecho de que el cuerpo ya se había enfriado, llevaba muerta al menos 2 horas. Le pregunté si tenía una coartada para esta vez, porque todos en la fiesta vieron cómo peleaban. Él dijo que no. Solo deambulaba por la ciudad. Temía que las cámaras situadas encima de la puerta por la que entró al pueblo no funcionaran. Le dije que llamara a la policía y fui al bar donde había estado bebiendo la noche anterior. El dueño del bar me debe un favor. Tomé las cintas de seguridad, cambié el código de tiempo de esa noche al 20. ¿Cómo estaba segura de que Vadim no la asesinó? No estaba segura. Lo quiere mucho. Deberíamos ir con Nodir para que le examinen la herida. Y hasta que encontremos al asesino, tenemos que esconderlo en algún lugar lejos. Apartamento en un complejo residencial. Con puerta de seguridad de interfono. ¿Encaja? ¿Quién diría que el primer huésped de mi nuevo apartamento sería un jardinero vendado de Dushanbe? De verdad, muchas gracias, Olga. No esperaba que nos ayudaras tanto. Yo solo quiero saber quién lo hizo.
Espero que hayas tenido alguna idea mientras le explicaba a Nodir cómo usar el control remoto. En realidad, toda esta estafa de Victoria parece una venganza. Parece como si el asesino quisiera poner a Victoria en la misma situación que él estuvo una vez por su culpa. Porque en las sesiones de terapia sentí que no me decía la verdad y que se sentía culpable. Hay que encontrar un caso similar. El caso que Victoria tenía a cargo. Asesinato de uno de los esposos con sentencia de culpabilidad. ¿Sabes si tuvo un caso similar? Me convertí en socia de la firma hace 7 años, después de 3 años de su apertura. Tal vez hubo algunas cosas que no supe. Puedes verlo en la nube. Los casos cerrados no se almacenan en la nube para no saturar la memoria. Deberías saberlo. Podría revisarlos, pero hay tantos que no puedo hacerlo sola en una semana. Bueno, podemos ayudarte. No, la entrada es solo para empleados y no se puede sacar nada del archivo. Bueno, lo más probable es que mi pase ya fue bloqueado. No lo dudes, ya di la orden ayer. Existe una forma arriesgada de entrar a la oficina y evitar las cámaras. Vamos, vamos. Ve. Vamos. Rosonova, Shirkov, división de bienes, eso no. Enajenación de bienes, herencia, impugnación de la participación accionaria. Lo mismo. Chateaubriand contra el Hospital de la Quinta Ciudad. ¿Por qué tienen todos los expedientes de los casos civiles y administrativos juntos en una sola pila? Porque somos un desastre. Ah. Los pasantes hacen quién sabe qué. No está claro que debemos buscar ni año ni apellido. Escuchen, ¿y si no se trata de Victoria? Bueno, no solo de ella. Si su asesino quería matar a Vadim, lo cual en realidad hizo, entonces también estaba relacionado con él. ¿Cómo pude olvidarlo? El caso Mironova. ¿Qué año? No está aquí. Fue antes de que Victoria abriese. Elena Mironova fue condenada por asesinar a su esposo. Se demostró plenamente su culpabilidad y se ahorcó en su celda. Y su abogada fue Victoria, que estaba empezando en ese momento. Y después de este caso, sus finanzas mejoraron radicalmente y pudo abrir su propia agencia. ¿Entonces alguien le pagó muy bien? La familia del verdadero asesino, por el astuto hundimiento de Victoria, de su cliente. Vadim mató al esposo de Elena y Victoria lo encubrió y encerró a una mujer inocente. ¿Cierto? Oye, Vadim ya no está vivo. Pagó por lo que hizo. No entiendo para nada por qué se casaron. Se odiaban profundamente por lo que hicieron. Lo afrontaron lo mejor que pudieron. Victoria trabajó como demente. Vadim bebió. Victoria no supo que él me lo contó. Y él solo no pudo soportarlo. Simplemente no puedo creer que podrían vengarse en 10 años. Habrían encarcelado a Victoria por el asesinato de su esposo. Un plan muy elegante. Hay que buscar al asesino entre los familiares de Elena. ¿Sí? Mañana iré a la oficina de pasaportes. Hay alguien ahí que me debe un favor. Un hombre me debe dinero.
Ve con Nodir. Los buscan. Espera, este no es tu teléfono. Sí, es Yuri. Yo le di el mío, podrían rastrearme. ¿Yuri? Sí, el periodista. Me ayudó mientras estabas detenido. Ah, es el mismo sujeto que trajiste a la casa, ¿no? No empieces. ¿Le contaste del testigo? Sí. Para poder rastrear tu localización y saber dónde está Nodir. No estás diciendo Escúchame. Solo 2 de nosotros conocíamos la dirección, Olga y yo, y ya Olga no es sospechosa. ¿Es él? Toma la llamada con calma. ¿Hola? Entonces, ¿a dónde fuiste? Tomé el testimonio del testigo. Ah, ¿y ahora sabes quién es el asesino? No tuvo oportunidad de ver algo. Una pena. Tengo una idea de quién lo hizo. Puedo decirte. Solo tienes que venir. ¿No puedes decirme ahora? ¿Y no verte sorprendida? Vamos. ¿Estás en el hospital? No, ya no. Dame la dirección. Lago Blanco, casa 11. Acabamos de comer un poco de pasta. Tu Roma resulta que no solo es bueno con la computadora. Y trae a Dimitri contigo. Nos está escuchando por el altavoz, ¿verdad? Sí, puedo oírte. Chica inteligente. Por favor, no le hagas daño, te lo ruego. Lo prometo. Con la condición de que no llames a la Frof. No llamarás a la Frof. ¿Eres inteligente o no, Eva? El teléfono del bloguero está intervenido. Hace 5 minutos estaba alrededor de la oficina de Victoria. Ahora se dirige a Kievka, hacia los suburbios. Ya veo. La casa de Eva. Debí saber que el cobarde se había llevado su teléfono. ¿A dónde va ahora? Con ella. Quizás su esposo esté por ahí. No lo creo. Se da cuenta de que la casa estará vigilada. Pero no lo siguen. Ella sabe que no puse seguridad. Llama al teléfono principal del bloguero. Quiero saber si está en el hospital. ¿Usted cree que...? ¿Te das cuenta que siempre estuvo cerca de Eva? Y también estaba allí cuando casi la atropella un auto. Luego le dio el teléfono. Es como si tratara de controlarla. ¿Por qué? No. Da vuelta. Da vuelta. Oh, cuánta gente. Oh, ¿qué hacen? El tío Yuri encontró este portal sobre el espacio. Puedes controlar el explorador de Marte en línea. Roma, ven aquí. Vamos, mamá. ¿Por qué vienes y distraes al niño? Verás, está dominando tecnología avanzada. Quieta. Tranquilo. Quieta. Tranquilo. Despacio. 3 pasos atrás. Háganlo. Alto ahí, no se muevan. Bien, calmémonos todos. Adelante. Yuri, ¿qué quieres? Eso se siente bien. Eso se siente bien, eso es. Llama al criminal por su nombre. Acorta la distancia, por así decirlo, ¿sí? Puedo sentir cómo se desvanece. Así es un verdadero terapeuta experimentado. Papá. Tranquilo, Roma. Todo criminal tiene exigencias. ¿Cuáles son las tuyas? Yo no tengo una. No, solo tengo este impulso salvaje de terminar esta tonta historia. Como el padre de familia llegó a casa para encontrar que su esposa tenía pruebas y quiso asesinarla como testigo no deseado. Y a su hijo. Yo maté al malo, pero fue demasiado tarde. Madre e hijo ya estaban muertos. No harás eso, ¿verdad? Por supuesto que no lo hará. Hay muchos vecinos alrededor, a ambos lados. Oirán el ruido y llamarán a la policía. Bien. ¿Y qué oirá la policía cuando llegue? Los vecinos dirán que escucharon un escándalo. La mujer pidió ayuda, el niño gritó. Solo demostrará mi teoría una vez más.
Por eso, Eva Beresaev, tomaremos el teléfono y llamaremos a Lavrov. ¿Para qué? Haz lo que él dice. Escucha a tu esposo. Llama. ¿Qué le dijo? La verdad sobre su esposo, irrumpiendo en la casa, corriendo con un arma. Mi hijo y yo, escondidos en una habitación, nos encerramos, asustados llorando. Vengan rápido. No me creerá. Sé más convincente. Con calma. Con calma. Yo estoy muy tranquilo, llama. Señora Eva, ¿qué sucede? ¿Por qué llora? Dimitri, él ¿Qué sucede con él? irrumpió en la casa y nos amenazó con un arma. Me encerré en la habitación con Roma. ¿Pero qué rayos? Voy en camino. Él está aquí abajo. Tengo mucho miedo. ¿Hay alguien más allí? Según la geolocalización, Yuri está en su casa. ¿Por qué no responde? Tenías razón. Sí. ¿Está ahí? Está demente. Ven rápido. ¿Y tiene un arma? Ven rápido. Señora Eva. Hola. Necesito refuerzos en Lago Blanco, Casa 11. Un criminal secuestró una familia. ¡Deprisa! Yuri. Deja ir al chico. Tú no eres un asesino. La segunda etapa de la psicosis comenzó. Bueno, ya no funciona, doctor. Eres un hombre normal y corriente que perdió a un ser querido. ¿Quién era ella para ti, hermana? Cierra la boca. Pero estuvieron juntos todo el tiempo. Ella te ayudaba todo el tiempo. Solo que no tuviste tiempo y la gente mala la destruyó. Le dispararé en la cabeza. No dispararás. No permitas que otra persona inocente sufra como Elena. Ella no dejaría que eso pasara y lo sabes. ¡Quieto! ¿Todos bien? ¿Respira? Vive. No interfiera. No podrá ayudarlo de todos modos. Nadie le dejará entrar a cuidados intensivos. Su héroe la necesita ahora. Está sangrando. Es de papá. Mamá no morirá, ¿verdad? No, tranquilo. Los médicos hacen todo lo que tienen que hacer. Le retiraron los cargos. Todo estará bien. ¿Era necesario que casi muriera por esto? Perdóname. No es tu culpa. Fui yo quien lo dejó entrar. Basta, no sabías nada. Estoy muy orgullosa. Eres tan valiente. Y parece que ahora me preocuparé aún más por ti. Quizás deberías volver al terapeuta. Ahora tienes algo que discutir además de tu adicción. No, mamá. No más psicoterapia. Y definitivamente no más juegos de disparos.
Hablé con el jefe médico. Todo está bajo control. No te preocupes por nada. Estará bien atendido. Haremos otra resonancia mañana. Muchas gracias, Olga. ¿Café? ¿Crema? ¿Azúcar? No necesitas traerme café. Ya tienes a todo el hospital en tensión. Está bien. Déjalos trabajar. Tranquila. Estaré en contacto si me necesitas. Puedes volver a trabajar en una semana. Primero recupérate. ¿Para trabajar? Sí. Dejaré el pase con seguridad. Adiós. Hola. Hola. ¿Cómo está? Se recuperará. Los intelectuales son así. Parecen débiles, pero no lo son. ¿Y Yuri? Está despierto. Le disparé en el hombro. Ya confesó que tenía un cómplice. Le pagó para atropellar a Vadim y dispararle a Nodir. Ya lo están buscando. Es mi culpa. No, en lo absoluto. Yo misma hablé de Vadim y del testigo. Sí, se negó a tener protección en su casa. Fue un gran error. Solo eso. Gracias. Yo también me equivoqué. Debí haberla escuchado antes. Investigar los casos de Victoria nos habría conducido al asesino. Pero ya sabe, es difícil admitir que no se tiene razón, especialmente frente a una mujer. Elena estaba casada con un buen chico. Sano, hombre de negocios. Ella lo amaba, él a ella. Un día llegó a casa y lo vio en la sala con el cráneo roto. Sabía que se suponía que Vadim iría, así que sabía que era obra suya. De hecho, ella dijo esto durante el primer interrogatorio. Una semana después me llamaron. Entonces era corresponsal militar, viajaba a puntos conflictivos. Casi no hubo conexión y cuando llegué, ella se ahorcó en su celda. Me dieron una nota de ella que escribió antes de partir. Decía que Victoria Komisarova era buena abogada. Pero ella sabía que la familia de Vadim la había sobornado y que la abandonó en el primer juicio. ¿Por qué vengarse luego de tanto tiempo? Porque de inmediato salí del país y trabajé fuera. Intenté escapar de alguna manera, solo sacarlo de mi cabeza. Pero no funcionó, y cuando volví descubrí que Victoria se había casado con él, un activista de los derechos humanos. Defiende a los humillados, a los insultados, a los pobres, no acepta clientes ricos, de esos idiotas con dinero. No sé, tal vez solo trataba de limpiar su conciencia. Y yo solo trataba de estar en los zapatos de Elena. Incriminó a un inocente. Bueno, entonces no sabía que no saldría según lo planeado. Y el psiquiatra realmente fue brillante. En lugar de llamar a la policía, solo huyó. Y entonces solo tuve que ganarme la confianza de su abogado, solo para ver si había alguna prueba contra mí o no. Pero el señor Vasiliev resultó poco cooperativo. Entonces conocí a la crédula Eva y la convencí de que debía representar a su esposo en la corte. Luego le convencí para que hablara con Doronin, quien, por supuesto, le habló de los informes falsificados. En serio, hice todo lo posible para que no creyera en la inocencia de su esposo. ¿La carta anónima diciendo que Dimitri y Vadim se conocían también fue suya? Por supuesto. Asesinato por conspiración. Recuerda, le gustó esa teoría en su momento.
Sabía que Eva sería registrada de nuevo. Lo siguiente fue plantar hidroxicina en casa de los Beresaev, para que Eva la encontrara y le mostrara la evidencia. ¿Quién iba a decir que el viudo inconsolable encontraría el cuchillo y adivinaría todo? Luego solo tuve que pagar al hombre que lo mató. Aunque seguro que ese tipo de escoria se merecía que lo dejaran en el pavimento. ¿Por qué arriesgó la vida para salvar a Eva? Vadim pudo tener tiempo de contarle todo. ¿La amaba? O tal vez se trata de un remordimiento tardío. Bueno, ¿sabe qué, detective? Eso no tiene nada que ver con el caso. Lo advierto desde el principio. Tengo lapsos de memoria. ¿Pueden recordarme qué tenemos en común? Bueno, ella es tu esposa. Y siento ser tu adolescente problemático. ¿Qué suerte tengo? No suenas convincente. Pero veo que tú tampoco estás contenta. Un lisiado con un agujero en la espalda. Deberías esperar al próximo. Lo pensaré. Bien, buen chiste. Vamos, tenemos entradas para el cine. Y el pato en el horno. Sí. Hoy es jueves. Creo que tu memoria regresa. Gradualmente. Especialmente cuando se trata de comida. Por cierto, ¿puedes recordarme cómo se llama? Eva, vamos. ¿Cómo te llamas? Roma. Fabuloso. ¿Y mi nombre es? Eres Dimitri. Excelente. Qué bonitos nombres tenemos. Y una familia mágica.